Cambios en el gobierno. Adorni, nuevo jefe de gabinete. Exactamente, y no nos sorprende, aunque no lo puedas creer, hubo una reunión, una cumbre en Casa Rosada ayer a las 5 de la tarde. Hoy también se estuvo manteniendo una reunión el presidente Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri. Y claramente una de las preguntas que nos estamos haciendo es si van a haber cambios en el gabinete en las próximas horas, en los próximos días. Hasta hace unas horas Javier Milei en una entrevista había dicho que iba a depender de cómo fluían estos días después de las elecciones. Claro, obviamente no se esperaban semejante victoria, pero el actual prensa, podríamos decir, comunicador del gobierno de Javier Milei, Adorni puede llegar a ser el nuevo jefe de gabinete, reemplazando a Franco, que ya había adelantado en algunas entrevistas que de alguna forma este año ya había cumplido un ciclo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, dijo también hace pocos minutos. De todas formas, es el principal interrogante. ¿Nuevo jefe de gabinete será Adorni? Lo sabremos en poco tiempo. Ahora sí, lo que está pasando ahora, último momento. La guerra recién comienza, ¿eh? ¿Cómo será la narcovenganza? Empezó ya a la tarde, a las 3. Línea amarela. Es un trayecto que te tomás cuando llegás a Río de Janeiro para ir a la playita. Pero en el medio, tiroteos en la autopista. Llega la noche, ¿qué pasará? A mí me dicen, la cosa se va a poner peor. Y esta es la imagen de la tarde. Mientras algunos veranean, otros vecinos tienen que presenciar esto. ¿Te acordás? Ahí está, mirá. ¿Lo viste, no? Sí, mirá. Ahora lo repetimos. Le hablé encima, porque se escuchan los disparos. Tem mais uma pessoa no chão caído estranho. Quería venganza, quería represalia, es esto. Matou, eu vi que caiu. Lo mató, vi Foi que, tiro de polícia de longe. vi que cayó. Le disparó la policía de lejos. Meu Deus. Ai, Senhor. Mi Dios, dice, se escuchan las voces de los chiquitos, ¿no? A Ai, metros caralho, a ponta. de los disparos de No fusiles. meio da linha amarela, filho da En el medio de la polícia. autopista, la línea amarela, como si fuera una suerte de Señor, General va a Paz. fuder con la gente. Está Aldo Comunicado, especialista en seguridad de Río, argentino. No podemos decir dónde labura, pero háganse una idea de que es en un lugar donde hay mucha información. Aldo, buenas noches. Diego y todo el Hola, equipo de Diego, Tierra de Nadie. buenas noches. Bueno, sorprendidos Buenas noches a por todos estas en el imágenes. Estuvimos hablando ayer fuera del aire, me anticipaste que hoy iba a empezar la venganza, que era la información que se manejaba en lo que es la inteligencia de la policía militar, y efectivamente ocurrió. ¿Qué es lo que estamos viendo, esto que sucedió 3 de la tarde? No, bueno, eso fue un acontecimiento que tuvo hoy a la tarde en una de las autopistas de las vías expresas, que se llama Línea Amarela. Y bueno, es parte de las acciones que toman los comandos o los subcomandos que tiene el Comando Vermelho en Río en las vías expresas. Lamentablemente eso es parte del panorama que vamos a vivir en los próximos días. Claro, porque algunos imaginan, no sé, que el Comando Vermelho van a bajar de Fajina lo del Comando Vermelho, estos pibes que promedian los 27 años y van a empezar a, no sé, a hacer un caos en la ciudad, van a ir a buscar al BOPE. No, juegan con el terror, juegan con la desestabilización y con estos pequeños focos, ¿no? Incluso teníamos información de que iba a haber una reunión, información clasificada, una reunión a la 1 donde los líderes que quedaron libres y están actuando en Río de Janeiro iban a bajar órdenes de desestabilizar, pero directas de DOCA, no el capo este del Comando Vermelho que nadie sabe dónde está. Sí, bueno, eso es parte de la forma de ellos de demostrar cómo tienen poder y si quieren manejar parte de la ciudad la manejan. Entonces es la forma de poder de alguna forma sembrar un poco de terror y de miedo en las personas que no tienen nada que ver, ¿no? El lunes van a pasar varias cosas, ¿no? La semana que viene se hace la COP30, esta cumbre internacional, digamos que intenta demorar o retrasar el cambio climático. Esto va a ser en Belém, ¿no? Pero, por ejemplo, el lunes va a llegar el príncipe Guillermo en representación de su padre Carlos III
y hay fuertes operativos, ¿no? Porque va a haber otras celebridades, otros políticos, otros empresarios visitando Río de Janeiro. Digo, me parece un escenario perfecto para que el Comando Vermelho se haga sentir, ¿o no? Sí, igual de todas formas la seguridad en Río va a estar reforzada. El panorama para los lugares donde se va a mover el príncipe y demás de la comitiva está reforzado. Y bueno, ya está también todo estudiado para entender que la planificación de la policía y de las fuerzas públicas eviten cualquier tipo de confronto, de problemas cerca de ese tipo de autoridades, ¿no? Generalmente el Comando Vermelho no actúa en la zona sur de playa o lugares bien turísticos donde se va a encontrar el príncipe. Pero bueno, obviamente que para ir del aeropuerto a la zona sur tenés que pasar por esa vía expresa que acabas de ver ahí. Aldo, hay una paradoja en eso, ¿no? Porque indirectamente el Comando Vermelho vive del turismo, que es el principal consumidor, ¿no? De la droga que ellos mismos venden. Digo, Río vive en base al turismo. Digo, si atentaran contra los lugares más turísticos, atentarían contra su propio negocio, ¿no? Claro, obviamente, por eso. Por eso te digo que hay lugares donde el Comando Vermelho realmente no actúa, no trabaja, para decirte entre comillas. ¿Pero qué es? Entonces, ¿es un pacto que tiene con los políticos, con algunos, digamos, integrantes de la fuerza de seguridad? ¿Por qué razón no atacan esos lugares? Bueno, acá, viste ya esos días y te habrás informado un poco con tus colegas y demás, con tus corresponsales también, que acá hay un tema político de por medio, obviamente, tanto de un lado como de otro. Es una fuerza de un lado para una fuerza para otro. Pero obviamente que hay códigos en el propio comando para también ver hasta dónde llegan y hasta dónde no. Ya con lo que están haciendo, con las acciones que están tomando dentro de la ciudad en Río, se puede ver que cuando ellos quieran dominar, dominan. Entonces tienen un poder impresionante. Recién veíamos hace un ratito que Lula anunciaba un proyecto de ley antifacciones, con penas, un nuevo tipo penal, antifacciones criminosas, de 30 años de pena, ¿no? Porque hasta ahora era, no sé, Pablo, me apoyo en vos, pero una asociación ilícita, digamos, figuras que, primero, son muy difíciles de probar y segundo, se ayorna un poquito son penas bajas, ¿no? a la política que también tiene Argentina, la antimafia. O sea, acordate la ley antimafia. Bueno, hoy Brasil quiere copiar este modelo y llevarlo para aplicar directamente a la favela, directamente a las organizaciones criminales, narcocriminales, porque son narcocriminales, que están operando y que de alguna manera se apoderó de este territorio de la favela y bueno, quieren recuperar. Un homenaje a Pablo Gómez Olivera. Mira, lo que más le gusta a él, el homenaje a los policías, para algunos, lógicamente, las asociaciones de derechos humanos, asesinos, ¿no? Asesinos a sangre fría. Pero mira esto, ponele ambiente. Escucha, pero fíjate, la gente aplaude. Los azules son el los buenos. de la fuerza policial. Escucha, mira. Mira la canción que le ponen, tienen ironismo, cierto halo de sarcasmo, ¿no? Pero mira, la gente aplaude a la policía. Mirá con los fusiles, todo, claro, era uno de los cortejos fúnebres, ¿no? Despidiendo a los caídos. Mirá, familia, todo editado. Esto lo comparten en las redes oficiales, del BOPE, de la Policía Civil. Aldo, ¿esto es real? ¿Nos están vendiendo humo o esto pasa de verdad? ¿La gente aplaude a la policía? No, es real porque hubo mucho miedo, Diego, acá en Río. Entonces, por momentos es como que se viven cosas que por ahí las ves solamente en televisión, en películas, y estás viviendo una realidad que para mucha gente es complicada, para otra no tanto. Y como te dije, por ahí, como dijo ahí tu colega, a veces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de favela. Favelas son comunidades donde viven personas laburadoras también, que no tienen nada que ver con el tráfico. Y como te dije unos días atrás, 1.500, 1.600 favelas hacen todo el complejo de favelas a nivel Río de Janeiro, pero 24, 25 son las que realmente el Comando Vermelho trabaja y actúa. Entonces hay mucha gente humilde que vive en las favelas que viste, la pasa mal, y otras que vive porque realmente la pasa bien. ¿Por qué? Porque tenés algunos tipos de
de privilegios, Ajá. porque vos querés estar ahí y si te portás bien te salen bien las cosas. Entonces, si te portás tenés bien, beneficio, ¿no? ¿Qué te dan? Luz, gas, servicio de internet, todo gratis. Sí, hay algunos lugares que tenés ese tipo de privilegio, ¿no? Ahora, el precio es quedar en el medio de una balacera, ¿no? Leía el testimonio, bueno, uno de los tantos, ¿no? De una señora, una vecina de Alemão que tuvo que escuchar cómo los disparos, digamos, una bala de R-15 le atravesaba la ventana y le mató al perro, ¿no? Le mató al perro y no la Sí, mató por a eso ella te digo, de milagro, ¿no? hay gente que realmente la pasa mal, ¿viste? Pobre, que no tiene otro lugar donde vivir y la pasa muy mal. Vos viste, uno de los cuerpos que encontraron hoy es un chico de 14 años que no tenía nada que ver con el tráfico. Y así va que va, ¿entendés? Tenemos imágenes, mira, de la otra cara, ¿no? Avísame, Agus, si lo tenés. Por un lado, el aplauso a la policía, al BOPE, al CORE, bueno, a todo lo que es la policía civil y militar que fue la encargada, ¿no? De este mega operativo que terminó, bueno, histórico, ¿no? El operativo Contorno. Ahora, del otro lado, los familiares de las víctimas decapitadas, maniatadas, con tiros en la cara, como la famosa, ya famosa, ¿no? Que en paz descanse, Penélope, ¿no? Yapiña, como le decían, la japonesita, que era una de las líderes del Comando Vermelho en el Alemão. La otra imagen es esta, ¿eh? La protesta de los familiares que no para, reprimida por la policía. Fíjate lo que son, ¿no? ¿Pero qué reclaman? No le tiembla el pulso a la policía por nada, ¿eh? ¿Pero qué reclaman? Si en realidad sus familiares son delincuentes. Esto en el IML, en el Instituto Médico Legal de Río de Janeiro, la morgue judicial de Río. Estas imágenes, hace apenas instantes, ¿eh? Mirá lo que forcejeo entre la policía y los familiares. Sí. No tienen piedad, Pablo, ¿no? Pero que las familiares no tienen piedad. A ver, no los, Ah, no bueno. los policías, los Está familiares. Los familiares tienen que ir a buscar el cuerpo y darle sana sepultura a aquellos que son delincuentes y que se enfrentaron a la policía, se enfrentaron al BOPE, se enfrentaron al ejército, se enfrentan al Estado. ¿Tenés un póster del BOPE en tu casa vos? No, dentro de la Te lo ley veo, todo, fuera de la ley nada. Si estos son delincuentes, que vayan a buscar el cuerpo, le den sana sepultura, porque eso sí, la verdad se lo merecen. Sana sepultura y, como yo digo, 3 metros bajo tierra. Son delincuentes. Mirá. Delincuentes peligrosos. Y el peligro y la violencia se ejecuta, o por lo menos se neutraliza con la misma violencia. Mira, recién hablé hace minutos, y antes de entrar al aire, con un oficial del BOPE. Para vos, no sé, te emocionás, ¿no? Es un ¿Te cuerpo emocionás? elite muy bueno, Sí. muy profesionales, pero muy profesionales y que están dando resultados porque están neutralizando, o por lo menos los narcotraficantes que están fuertemente armados en la favela, que dominan, porque ahí no solamente se vende droga, sino se hacen otro tipo de delitos, la trata de personas, vejaciones, violaciones. Hay muchas cosas que suceden en la favela. Como dijo el periodista, hay gente buena, pero hay mucha gente mala que se oculta en estos lugares que son de difícil acceso, que son las favelas comúnmente acá llamadas villas, villas de emergencias. Sí, ahora allá le dicen comunidad, ¿no? Comunidad de... Sí, vos ponele con... el nombre que vos quieras, pero en realidad son villas. Bueno. Son lugares de emergencia que de difícil acceso, donde el Estado le cuesta acceder, porque no tenés una calle, tenés solamente pasillo, y muchos de los delincuentes se ocultan como lo hacen acá en estas villas. Mirá, quería sacar a este oficial del BOPE para nada, para darle un rostro humano, ¿no? A lo que fue esta mega operación. Me dice, no puedo hablar sobre nuestros entrenamientos. Lo tiene terminantemente prohibido y bueno, durante todo este conflicto solo hablaron los políticos, no habló el gobernador Castro, hablaron la cúpula, digamos, de la policía civil y militar, pero los que entraron a la favela tienen terminantemente prohibido hablar. Le quiero preguntar a Aldo, que sé que está yendo... Aguantame, Aldo, ahora te voy a hacer una preguntita. Vamos con una plaquita roja. Vamos con una placa roja, ahí seguimos. Renunció Guillermo Francos. Noticia de último momento. Upa, la boca.
Lo estábamos adelantando hace instantes nada más. Era un interrogante, yo te había comentado que él en algunas notas había dicho que este año lo daba como finalizado, se había cumplido un ciclo, digo bien, pero acaba de generar un tuit a través de las redes sociales, lo vamos a compartir por supuesto, si quieren les adelanto algunas de sus palabras. Señor presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es lo que te comenté hace un ratito, la cumbre que existió ayer en Casa Rosada, con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo, deseándole el mayor de los éxitos con el afecto de siempre, Guillermo Franco. Qué fuerte esta noticia, ¿no? Guillermo Franco, digo, el más político del gabinete, ¿no? Incluso ha sido ministro del Interior, y Lisandro Catalán, que es el que ocupó ese lugar, que era el segundo de él. Digo, hay que ver qué va a suceder con eso, pero me parece que era el que le daba un barniz a todos los exabruptos del presidente, exabruptos de los que rodean al presidente. El más dialoguista, que convocó de todos, siempre al diálogo. De todas formas, insisto, no es una noticia que llame demasiado la atención en ese sentido, porque ya se adelantaba que existían nombres barajándose sobre la mesa. Uno de ellos incluso había sido Santiago Caputo. Creo que ninguno de nosotros se imaginaba a Santiago Caputo yendo al Congreso. Un hombre reacio a la prensa, asiduamente, pero no no acostumbrado solamente a declarar y menos con sus pares. Recuerdo una amenaza explícita, ¿no?, al diputado Facundo Manes. Claro, pero no solamente a la prensa. Vos pensás que el rol del jefe de gabinete es ir asiduamente al Congreso de la Nación a brindar explicaciones acerca de la gestión que se está llevando adelante. Claramente la épica o la narrativa de Santiago Caputo no lo permitiría. Este es el tuit que te leí hace instantes nada más. Insisto, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, dice Guillermo Francos, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Nación para que pueda afrontar sin condicionamientos, esto es raro, ¿no?, la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Evidentemente, Francos imponía, dada su trayectoria, algunos pareceres distintos a lo que tenían en el entorno del gobierno. Esto está dando a entender, claro, por lo menos, con quién confrontaba. en estas palabras. No Francos, digo, confrontaba con Santiago Caputo, y ahí está la mano de Caputo que lo corre, o bueno, Franco siente que ya no tiene cancha para jugar y asumiría a Dorni, ¿no? Como, ¿tenemos un último momento? Sí, información urgente, vamos. dale, la compartimos. Último momento. De viernes, ¿no? Tremendo. Viernes de cambio. Fue primicia. Renunció Francos. Lo reemplaza Adorni, confirmado. Este es el comunicado entonces, fue primicia hace minutitos nada más. Como decimos, Adorni, Manuel Adorni, el vocero presidencial, era un nombre que pesaba fuerte, tanto como Santiago Caputo. Después de tantos rumores y desmentidas, llega la confirmación oficial. Y es esta. Ciudad de Buenos Aires, la oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei le ha aceptado la renuncia al doctor Guillermo Francos como jefe de gabinete de ministros. El presidente le agradece por su servicio a la patria en estos últimos 2 años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas que resultaron en la aprobación de la ley bases, de la ley antimafias y el juicio en ausencia, entre otras. El doctor Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos 2 años y la nación estará siempre en deuda con él. En su reemplazo, el nuevo jefe de gabinete de ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, vocero presidencial, un cambio que
corresponde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre, enfocada en las reformas estructurales que el país necesita. Las reformas de segunda generación, ¿no? Tan descriptas por el presidente Javier Milei en las últimas entrevistas que ha dado. Bien, hasta ahora Adorni en el rol de vocero, Vocero, lo cual prensa, comunicador. ha hecho muy bien, lo hace muy estructurado, sabe comunicarse. De hecho, digamos, antes de eso se ha dedicado al periodismo económico. Se ha ganado un Martín Fierro como mejor tuitero, ¿te acordás? Del año. Pero, bueno, hizo músculo político durante este tiempo. Se presentó como candidato por la ciudad de Buenos Aires y le fue pero muy bien. Se guardó. No había, digamos, había bajado el perfil quizá en los últimos tiempos, pero ahora lo levanta claramente como un enlace del gobierno, sobre todo con tanto, digamos, el gabinete del presidente como con los gobernadores. Exactamente. Está Florencia Logolender, es acreditada en Casa Rosada. Le agradecemos profundamente por tu trabajo arduo. A estas horas de la noche, ¿nos sorprende esta noticia o no nos sorprende tanto? ¿Qué pensás vos, Florencia? Buenas noches. ¿Qué tal, Rochi, Diego? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, analizando estas comunicaciones oficiales de último momento. Tremendo. Al final, un poco sorprende, un poco no. Exacto. Se venía rumoreando en la semana. Fue muy intenso cómo lo vivieron también los gobernadores este jueves, que estuvieron como unos 20, una parte de gobernadores, otra parte de vices, en representación de las provincias que pudieron hablar con Milei, y algunos ya venían contando un poco que los cambios parecían inevitables y que, si bien Franco se sentó al lado del presidente y fue el organizador de esa reunión, fue cuando un poco se terminó de entender en los pasillos de Casa Rosada que el cambio era inevitable. Ahora, Flor, el cambio de Franco, la salida de Franco, ¿responde a que, digamos, tenía dificultades en el diálogo por fuera del gobierno o había conflictos puertas adentro, ¿no? ¿Por qué él utiliza una palabra? No me la acuerdo, pero para como que habla de diferencia de criterios. Dice, ¿no? Poder seguir con sus planes de gobierno sin condicionamientos. Exacto. Y llama la atención, Florencia, sobre todo porque, más allá de los rumores, también existieron desmentidas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sigo aquí de pie. Esas fueron palabras de Guillermo Franco hace horas. Tal cual. Hubo un intento, me parece, de Franco en las últimas 48 horas de cobrar cierto protagonismo para evitar una salida que él ya estaba entendiendo que el presidente un poco tenía decidido. Porque, ¿qué pasa? Como ustedes dicen, se inscribe en una interna que está por encima de él, por cómo es la configuración del Gobierno de la Libertad Avanza, que es el Triángulo de Hierro. Claro. Franco últimamente se había alineado un poco más con la secretaria general de la presidencia, con la hermana del presidente, que es Karina Milei, y se había complicado un poco la relación, que en 2024 era muy buena, con el asesor Santiago Caputo. O sea, hay dos bandos, hay uno del lado de Santiago Caputo y otro del lado de Karina Milei. Sí, si bien el presidente está tratando de hacer equilibrio entre los dos, y en realidad cuando tienen que congeniar, se congenian bien, porque eso se vio, digamos, en el armado de la campaña, terminó si bien de darle un poco la razón a Karina con el armado nacional y puramente violeta, también sumó Santiago desde su lado con la estrategia, la comunicación. Entonces es como, el presidente sabe que le conviene que sus dos alfiles estén presentes. No sabe si que se lleven bien idílicamente, pero sí que los necesita los dos. ¿Adorni es más Caputo o más Karina? ¿Cómo? ¿Adorni es más Caputo o más Karina? Más Karina. Claro. Más Karina. Pero se lleva muy bien con Santiago. No es alguien a quien Santiago Caputo tenga un mal concepto, al contrario. Y aparte, Florencia, hay algo fundamental. A ver, Catalán, recién lo nombramos, ministro del Interior, fundamental en esta reunión de la que vos describías ayer a las 5 de la tarde, con 20 gobernadores, 4 ausentes. Es necesario el diálogo con las provincias, ya viene desde antes de las elecciones, sobre todo tratando de generar nuevos acuerdos, generar nuevas alianzas. ¿Qué puede llegar a pasar con este hombre de Francos, que era Catalán? Ya está sonando fuerte Santiago Caputo para ese puesto, para ese rol. Lo que hemos conversado en los despachos de la jefatura de gabinete y de Interior, un poco del entorno de Francos y de Lisandro Catalán, es que ellos vienen en un par. Claro. Entonces,
Es juntos. probable, de hecho, yo imaginaba que por ahí en estos minutos charlando con ustedes Llegase decante la también confirmación. la salida de Lisandro Catalán. Tal Hay cual. que la esperar, hay que salida, ver. claro. Exacto, sí, Es un porque tándem. como dice Flor, llegaron Probablemente juntos. uno siga al otro. Sí. Exactamente, pero ¿crees posible que Santiago Caputo de alguna forma salga de las sombras y sea oficializado en este nuevo rol Sí, tan sí. importante también Sí, en sí, esta creo. comunicación? Sí, es así, Rochi. Yo creo que justamente lo que está pasando acá es que, bueno, el presidente acaba en el último mes de confirmar que en el norte tiene socios muy importantes, ¿no? Aparte del FMI, que ya le había dado un apoyo, un respaldo económico, ahora se está hablando del que le va a dar, que desde Estados Unidos ya lo confirmaron. Entonces hay un pedido de señales de gobernabilidad y bueno, en ese marco, si el alfil más importante del presidente no tiene firma, Claro, claro, hace totalmente. ruido. Entonces hay una exigencia de que Santiago dé ese paso y él dice que está dispuesto a hacerlo. Así que probablemente muy pronto sepamos dónde se va a ubicar. Flor, ¿a qué se resistía Franco? Digo, eso nos puede dar una pista sobre lo que se viene, ¿no? ¿A qué se resistía? En realidad, Franco siempre fue, bueno, el nexo con los gobernadores, quien trajo más moderación en el discurso de la Libertad Avanza. Había cierto ruido por sus buenos contactos con China, digamos, Mirá. en un tramado geopolítico, pero tampoco, no sé si fue lo que terminó de definir. Creo que lo que pasa acá es que el presidente tiene que hacer cambios, tiene que mover las piezas, y bueno, si Santiago toma un rol más oficial, ¿Cuál podría ser ese rol? El Ministerio del ¿dónde Interior. va a ir? Y, a ver, del entorno del caputismo, lo primero que dijeron cuando Franco reclamó en una entrevista con un portal amigo que tuviera firma, ¿no? Que tuviera las responsabilidades de un funcionario, bueno, lo primero que dijeron es, ¿y a dónde va a ir Santiago? Claro. Y a la silla de Franco. El tema, Flor, en ese sentido es cómo se va a tomar esta respuesta o esta designación, cómo se lo van a tomar los gobernadores. Gobernadores a los que no les fue bien en las últimas elecciones del pasado domingo, a los oficialismos no les fue de la forma que esperaban. Claramente ahora las negociaciones cambian, las bases y condiciones de los nuevos acuerdos van a cambiar y se va a sentar el caballo que tenga más sed, con un Santiago Caputo por delante, que no sé si tiene la misma capacidad de diálogo o de negociación que tenía en su momento Catalán o Guillermo Francos en particular. Te sumo algo a lo que estás diciendo, Rochi. Los gobernadores, Flor, me imagino con alguno de ellos habrás hablado, con algún asesor, ¿se están enterando por televisión, digamos, de la salida de Francos y la casi inevitable salida de su mano derecha, de Lisandro Catalán? ¿O ya se lo habrán avisado antemano? Si no, es como cambiarle las reglas del juego permanentemente, ¿no? No, bueno, es un viejo reclamo en realidad de los gobernadores, también no es que solamente viene de los socios del norte, tener un interlocutor que sea la voz del presidente y que lo que diga ese interlocutor se haga consecuentemente. Y esto es lo que venía pasando, las provincias lo reclamaban. A ver, Franco era un hombre muy importante, pero no era la voz final de Milei. Entonces quizás se hacían acuerdos, se sentaban, dialoguismo, todo divino, mira, pero Flor, no se terminaba de concretar. Mira, justo, estamos hablando de él, de Catalán, del ministro del Interior, ahora podemos decir, mirá el tuit de Catalán. ¿Lo querés leer, Rochi, Sí, por vos? supuesto. Me dirijo a usted para presentarle, señor presidente de la Nación, mi renuncia al cargo de ministro del Interior, lo esperado, lo que te adelantábamos, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina. Y Javier Milei está recibiendo todos estos tweets o estas comunicaciones oficiales cenando con Mauricio Macri. ¿Qué se puede estar charlando en esta conversación, en esta cena, en esta mesa? Seguramente también sobre las alianzas de gobernabilidad que se deberán llevar adelante a partir de ahora. Y bueno, es probable que Mauricio Macri haga sus últimos intentos a ver qué pieza puede arrimar al gabinete. Claro.
según vienen insistiendo desde el Triángulo de Hierro, desde todos los vértices, eso no va a ocurrir. Pero bueno, es un aliado muy importante para el presidente y lo va a necesitar en el Congreso, así que de eso deben estar conversando hoy en Olivos. Sí. Estoy siguiendo crónica desde la residencia, le digo, claro. Porque se estarán enterando también. Ministerio de Justicia, ¿no? Con un ministro que está pendiendo de un hilo, con Mariano Cunio Libarona, y Ministerio de Seguridad, ¿no? Porque si asume su banca la diputada, ¿no? La flamante diputada senadora Bullrich, digamos, van a quedar dos ministerios, incluso se habló de fusionarlo, ¿no? ¿Podría haber un lugar para el PRO ahí? Y hubo un rumor en un momento, de hecho hasta se habló del primer candidato en la provincia, de Santilli, que podría ir a ese lugar, a seguridad. Pero bueno, es muy... El presidente, el Triángulo de Hierro en general, tienen muy decidido hace rato que el gabinete no está para ampliar a otros lugares. Prefieren cuadros técnicos que agregar amarillos. Pero bueno, todo está por verse. Se dice que después de la excelente elección que hizo Bullrich en Capital, va a ir su segunda, que estaría por ser nombrada. Estuvo en Casa Rosada esta semana, no me sale en este momento su nombre. Claro. Montealba, creo que es. Sí. Hagamos el juego de la anticipación, ¿no? Que tanto nos gusta a los periodistas. Recién, digamos, tuitea, ¿no? El orden fue, tuitea a Francos, pone a disposición su renuncia, minutos después, comunicado oficial de presidencia diciendo que acepta la renuncia de Franco, pero también en el último párrafo nombrando a Dorni. ¿Se va a venir el comunicado aceptando, digamos, la renuncia de Almirón y después nombrando a Santiago Caputo? De Catalán, perdón, Almirón. De Catalán y nombrando a Caputo. Yo creo que es lo que todos estamos esperando y sería el cambio más trascendental. Totalmente. En el ordenamiento del gobierno. Y claro. Santiago Caputo finalmente va a Interior, como se rumorea, y va a ser la voz del presidente con las provincias. Bueno, va a ser... es un rol que en parte ya tenía y que hoy viene que vendría a oficializar. Claro. Entonces, para esta nueva etapa, sí, es probable que veamos en las próximas horas más anuncios, o que algunos que no son de tanta, no digo relevancia, pero sí. De tanto color, digamos, por el movimiento de cuotas de poder dentro del gobierno, quizás las veamos la semana que viene, recién, como seguridad, defensa, las que vos nombraste, justicia incluso, es una que está por verse. Florencia, vos sabés que dentro de los nombres que están circulando en ese radio pasillo, pero en muchos casos se dan afirmaciones, es también un intendente del conurbano, Valenzuela. ¿Eso qué hay de verdad de que pueda asumir una de las carteras que están dejando, en este caso, los recientes salidos, inclusive en vista al Ministerio de Seguridad? Se corrió el rumor, pero se apagó rápidamente cuando la ministra Bullrich apareció en Casa Rosada el miércoles con su segunda en el ministerio y se fotografió de los acreditados de prensa en Casa Rosada. Bien, ahí que entonces la ministra intenta dejar a Monte Oliva como titular de seguridad, quiere dejar ahí sus huellas con la segunda, que es la secretaria de Seguridad, en realidad. Sí, es así. Ella se iría al Senado en un rol, se va a dar mucho que hablar, porque bueno, va a estar ahí en tándem con la vicepresidenta, ¿no? Con Victoria Villarroel, que han tenido muchos cruces y que el presidente reconoce que es una relación que está rota. Claro. Y creo por fuentes que nos han pintado un poco como es el cuadro de las conversaciones en los despachos en el primer piso de Casa Rosada, un pedido de Patricia al presidente y que reforzó una vez que ganó con el 52% de los votos. Claro. Ahora, Florencia, volviendo a la noticia de último momento, claramente de alto impacto, sobre todo teniendo en cuenta por
tantos rumores y desmentidas que han ocurrido en los últimos días y en las últimas horas también, ¿crees que Franco se queda completamente fuera del gabinete o podrá tener otro rol, tal vez más diplomático? Él se dice también, ruidos, rumores, que su única opción para hacer un cambio y no irse del gobierno, digamos, era en la Cancillería. Por eso. Y bueno, al tomar la decisión el presidente de nombrar a quien era el secretario de Finanzas de Capulco, a Pablo Kirchner, bueno, eso quedó descartado. Fue muy tremendo el mensaje realmente de Franco de salida. Uno nunca hubiera esperado que se fuera de esta manera, porque se deja entrever que hay un enojo porque intentó comunicarse con el presidente, pedir reuniones que se ve que no le fueron concedidas. Claro, y la puja de poder, ¿no? Claro. Sí, una puja y un equilibrio de poderes que está intentando encontrar su péndulo. Claramente no es la primera chispa que se enciende entre Guillermo Franco y Javier Milei. Fue un año conflictivo, sobre todo teniendo en cuenta que tenías a los gobernadores exigiendo el impuesto a los combustibles, los ATN, y respuestas que tal vez daba Franco, que después Javier Milei salía a desmentir. Es rara la forma que tienen de comunicarlo, sobre todo porque lo habían desmentido y negado hasta hace muy poquitas horas en una misma entrevista. Lo que yo me pregunto es qué pudo haber pasado en este último momento. ¿Sabés de alguna reunión en particular? Te diría que justamente por cómo es el perfil de Franco, que es un hombre muy serio, muy protocolar, la verdad que hasta ahora no había trascendido que haya tenido algún problema con el presidente, y al contrario, él supo, digamos, alinearse adentro con los secretarios del Ahí, Flor, se escucha un poquito mal. Corrijamos la comunicación y ahora volvemos seguramente también con el nombramiento, ¿no? Tiene que nombrarse al nuevo ministro del Interior si todo sigue la lógica de hoy, ¿no? Atentos a cualquier novedad, Flor. Ya estamos con vos, cualquier novedad nos avisas. Seguimos, dale. Último momento. Es viernes, No da respiro la actualidad. Persecución y tiroteo en la favela. Imágenes exclusivas de la guerra por dentro. Está tranquilo, Río, mirá. Bobo por los matorrales. Mirá cómo es perseguido, ahí salta el delincuente y va disparando, escuchá. ¿Y quién lo sigue? Los de bueno, los de azul. ¿Qué digo? Eso es lo que te digo, lo corren. Lo van corriendo, mirá cómo se acerca, mirá. Ahí cuando salta, mirá cuando sigue disparando. Y sigue disparando. Mirá, parece que le había dado y no. Mirá. Es un puma, Qué entrenamiento. Pero vos te das cuenta que... esto es el alemao por dentro. Sí. Así quedó, mirá las balas en la escalera. Ahí está, ese sobrevivió, ese perrito. Después hay otro que dicen que mataron perros, todo. ¿Viste la puerta de chapa? Sí. Mirá. Pero, ¿notaste que el policía no se quedó? ¿Siguió persiguiendo? Son tiburones, huelen sangre y van. Exactamente, esa es la forma de entrenar, en este caso la que es para entrenar para una guerra urbana. Lo que yo le digo, la guerra urbana implica esto. El disparo cercano, no le tiembla el pulso, en este caso, de perseguir, a pesar de que le están tirando, y le están tirando y le tiran. Esas puertas son del búnker del Comando Vermelho, Sí. No es una puerta normal de la favela, que son de chapa con suerte, ¿no? Suelen ser de madera, pero esas puertas son de los búnkers que tiene el Comando Vermelho dentro de la favela. Mirá cómo terminó, ¿no? El poder del armamento, Pablo. AR-15, AK-47. Pero vos sabés que me poder. pasaron un video desde Brasil, porque hay gente que pretende que la policía debe entrar con flores. Con flores y pedirle a los delincuentes, al narcotraficante, que están fuertemente armados, que depongan su actitud. Y la verdad que no. Si tienen que entrar en la forma correcta es esta. Con energía, con poder y lograr detenerlo. Mirá lo que es la pared. Mirá lo que es. No hay lugar donde te puedas resguardar, No hay lugar donde te puedas resguardar con semejante armamento
paredes que pasaron a Yo ser coladores. Entiendo que hay muchas personas que viven y son gente de bien, pero como te digo, estos lugares como Mirá al esa pared. igual que las villas de acá son... Me gusta porque vos le bajás el tono, no sé, parece que estás hablando de la ópera. No, Mirá lo bueno. que es la pared. Bueno, pero esos son disparos tanto de la policía como de la gente de los narcotraficantes. Los narcotraficantes tienen una fuerza... Escuchá, se secuestraron FAL que son argentinos, tienen el logo de Argentina. Sí. Se secuestraron FAL. Armamento de 765. Perú, de Venezuela, Entonces, que tienen las Fuerzas Armadas. Claramente fue un enfrentamiento. ¿qué vas a ir con flores a buscarlos No, a esto? está clarísimo lo que vos Ah. decís, Pablo. Lo que hoy se está poniendo sobre la mesa, sobre todo por parte de diferentes organismos internacionales y de derechos humanos, Amnistía Internacional también publicó un comunicado hace algunas horas, que en el medio de esas murallas disparadas con orificios de bala de entre ambos bandos, por supuesto, pueden haber quedado víctimas inocentes. Hay 21 hasta ahora cadáveres que no han logrado ser identificados. No se logró aseverar que fuesen miembros del Comando Vermelho. Yo te entiendo tu postura y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. No se los puede atacar a 50.000 soldados de una de las bandas más sanguinarias de la historia con flores o pidiéndoles que se rindiesen de forma dialoguista. Pero claramente pudieron haber quedado muchas personas inocentes en el medio, teniendo en cuenta que es una favela con laburantes también. Por El supuesto. relato, ¿no?, de los vecinos es Uno impactante. de los 21 es una chica joven de 21 años que recibió por parte de un narcotraficante un disparo en la cabeza. Te voy a pasar a la foto y vas a ver que en realidad de esas 20, en realidad son muchos ejecutados por los narcotraficantes. Te voy a mostrar también las torturas. Cómo torturaban los narcotraficantes, Comando Vermelho, a los residentes del lugar. Entonces era un lugar temido, tomado por los narcotraficantes, que el Estado debería tener acceso, y accedió de esta manera. Como bien explicaba Aldo recién, hay una ley dentro de la favela que le impone el Comando Vermelho. Si vos te portás bien y no representás un problema, todo. Ahora, si te portás mal, es la muerte. Es la muerte o el castigo, ¿no? Si te portás bien, te dan internet, te dan agua, luz, gas, todo absolutamente gratis. Si necesitas un tratamiento médico, también te lo proveen. Sí, pero... Ahora, si te portás mal, bueno, por eso lo que vos decís. Sometidos por el pánico, bueno, Pablo, por eso yo ahí por le el pasé miedo. una foto de cómo torturaba. O sea, no es la policía, es el Comando Vermelho dentro de la favela, cómo torturaban a un residente. A un residente del lugar. Castigo, torturas contra el residente del lugar. Lo ataban, lo maniataban y lo castigaban, le hacían tortura. Entonces, contra eso vamos. No vamos simplemente a gente que vive en una villa o en una favela. No, son gente que se escudan a la favela, que trafican armas, que trafican, en este caso, drogas, comercializan drogas, pudren a nuestra sociedad y hay que combatirlo. Hoy escuchaba, mientras veo esta imagen, ¿no?, que trajiste, que estás orgulloso de la imagen, ¿no? Me imagino la vas a poner en looping todo el fin de semana, ¿no? Ese policía es un héroe. Vos fijate cómo le están disparando. Vos viste cómo salta de techo a techo y lo sigue buscando y los va a seguir buscando y está bien que lo busque. Y yo a ese delincuente, yo lo quiero 3 metros bajo tierra. 3 metros bajo tierra. El único delincuente que no vuelva a delinquir, ¿sabe cuál es? El que está Igual, muerto. espera, te digo algo. El 90%, porque yo estuve chequeando algunas encuestas, sobre todo de lo que se está viviendo hoy en día en Brasil y en Río de Janeiro, entre el 85 y el 90% de la población de la ciudad de Río de Janeiro están de acuerdo con el mega operativo llevado adelante por el BOPE. Estamos hablando de un nivel de aprobación muy alto. Totalmente. Entonces, de alguna forma, lo que dice Pablo, aunque resulte tal vez extraño para los que estamos en un país no con tanto nivel o tanta magnitud de enfrentamientos, claramente es preocupante. No, es que hay un hartazgo, ¿no? No, pero aparte vos sabés que en esa caravana de sepelio que hicieron a los policías que fallecieron, muchos de los ciudadanos, pero muchos, están los videos, yo se los voy a pasar ahora, salían a aplaudir. Aplaudían la actitud. Lo mostramos recién. Por eso, pero te lo puse para vos, te lo dediqué. Están cansados. Aplauden. Están cansados. Desde las pasarelas. Casi una ovación, el respeto es inmenso, claramente. Y mirá, digo, nosotros no estamos acostumbrados tal vez a este tipo de guerras. De todas formas, ya lo dijo el Papa Francisco en su momento, la Argentina se está mexicanizando de alguna forma. Tenemos que hablar de un narcotráfico intrínseco, endémico en la República Argentina también. Ese es un debate que se está abriendo a partir de esta olla a presión.
pero si yo te leo los mensajes de argentinos que nos están enviando en este momento a nuestro WhatsApp, también están de acuerdo con este mecanismo. Es más, Entonces quieren- creo que hay una premisa en común. Hay que luchar contra el narcotráfico Ahora a toda costa. hay que ir un poquito más profundo, Pablo. Te estás quedando con la superficialidad, con esa adrenalina que te agarra de ver con los policías los tiros, contra los delincuentes. Mira, hoy lo escuchaba a Fernando Haddad, es el ministro de Economía de Brasil. Digamos, encargó algunos operativos a la Policía Federal con información clasificada acerca de cómo se financia el Grupo Vermelho, entre otros grupos narcocriminales. ¿Sabés qué dijo? Este DOCA, los líderes del Comando Vermelho y del narcotráfico de Brasil, no están ahí en el Alemão, no lo vayan a buscar. No tiene buena información el gobernador de Río. Están, textuales palabras, en Miami frente a la playa. Seguramente. Dijo, están en Portugal. Vayan a buscarlos en Portugal. Frente a la playa, en Miami. No están ahí. Ahí están los soldaditos, están las líneas medias y bajas del narcotráfico. No lo van a encontrar ahí. Ojo, que no son menos asesinos o menos peligrosos. Claramente también son sanguinarios, están fuertemente armados. Mostramos ayer las fotos de Penélope, esta influencer del Comando Vermelho, fuertemente armada, con armas de grueso calibre. Y hay algunas imágenes respecto a lo que vos comentabas, Pablo, sobre este hombre torturado. Sí, no, claro que no está bien. Mirá, estamos el emitiendo juicio de Ministerio valor. Público informó que ninguna de las víctimas son las que están en el expediente que tenían ellos. En la investigación, en la denuncia del Ministerio Público, ninguno de los muertos y detenidos son los que la policía fue a buscar. Pero 80 tenían antecedentes, A ver, uy, ¿eso qué es? criminales. Eso es como, ahí, mirá, eso no es un festejo de... ¿Ya te hiciste el póster de esto? No es un festejo, a ver, no ¿Te es la un pusiste festejo... de fondo de pantalla? No es un festejo que es una despedida de soltero, no es nada esto. Esto es un vecino torturado por el Comando Vermelho en una favela. Entonces, vos no atacatás las leyes del Comando Vermelho, así te torturan. Te atan, te pegan, te queman, te sacan un dedo, te cortan una uña, mal. O sea, te torturan. Mira, a ver. Y esto, escuchame, mientras se llevaba el procedimiento a cabo, Escuchá, poné audio que te lo traduzco para vos. Sou a K-47 do homem, porra. Acá 47 del hombre. Os cria tá na pista. Quieren estar en la pista, en el juego. Porra, os cria tá na pista, Quiero mano. salir a la cancha. Olha os cria aí. Olha esto os es la cria. comunidad caroviña de Río de Janeiro. No miolo tá é nós. Nós tá é nós. No miolo tá é nós. Somos nosotros. Ó como é que o homem deixa. O homem deixa os cria assim, ó. Brechar é aço. Pô. Mirá cómo lo Olha dejamos. lá, ó. Pega, Ahí, cria. Se acribillado. brechar é aço. Nós tá aqui. Estamos acá, marca territorio. Último momento. Máxima tensión en la morgue. Amenazaron al gobernador. Un día le piden pedido de prisión preventiva, otro día la amenaza, terrible. Le pegan por dos lados. Crece la ola de bronca, el dolor y la tensión. Y está conectado Bruno Lima, periodista en Brasil. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches, soy Diego, estoy con Rochi. Hola, y Bruno. Pablo acá en Tierra de Nadie. ¿Cómo estás? Hola, he estado escuchando y si usted me permite tenía algunos aportes, ¿no? Por supuesto, para eso te llamamos. Nadie sabe más que Claro, vos en vale. este programa, dale. Bueno, vamos a comprender. Si ustedes me permiten, quería una caracterización. Bien. Hace 60 días la justicia, porque en Brasil hay justicia estadual y justicia nacional o federal. La justicia estadual autorizó a las fuerzas del Estado de Río, las fuerzas de la Policía Civil Investigativa y de la militarizada a hacer la operación. Bien. La justificativa, esto fue leído hoy en toda la prensa grande de Brasil, fue leído en Globo, Bandeirantes, la Sí. prensa mayoritaria. Contener la expansión del Comando Vermelho para la zona sudoeste, donde están las milicias de parapoliciales. Esta fue la razón que la justicia autorizó la operación.
El Ministerio Público no participó, porque el Ministerio Público, allá también, aquí también, perdón, a veces me confundo de país, aquí también, es estadual y nacional. El Ministerio Público de Río no es bueno, es buenísimo. Bien. Tiene una capacidad absurda de investigación. Sí. Y llegó a 100 nombres. Que yo sepa, Sí. el Ministerio Público no acompañó y no fue informado de la operación. ¿Por qué? Porque la operación tenía como orden de captura a 100 personas. ¿Y hay no algún una detenido redada de para esos 100? buscar. ¿Hay algún detenido de esos 100 que fueron a buscar? Que yo sepa son 2. Solo 2, de 100, 2. Un fracaso, entonces. No, pero hay más detenidos con orden de captura, pero para esta operación que yo sepa son 2. Claro, de Que yo los sepa, 100 que tenemos fueron a 3. buscar encontraron 2. ¿Es así? Ahí va. Porque tenía, por ejemplo, los 3 cabecillas, ¿no? Doca, el oso, Sí. BMW y el abeja. El abeja Ajá. es muy curioso. El abeja A ver. salió de adentro del penal en el coche, en el auto del secretario de Administración Penitenciaria. ¿Cómo? Pará, no se puede creer. El abeja, Sí, uno tenía de el los 3 más video, buscados, salió con el... lo que te estoy Se diciendo, fugó de lo la que te estoy cárcel diciendo, con el salió a secretario buscar, del servicio penitenciario. Nada, para mí te estás Sí, equivocando. yo te envío el video de la Globo. Mira, todo lo que hablo con ustedes es chequeado. Yo no Sí. hago No, sensacionalismo, estoy haciendo... de forma voluntaria. Es un chiste. Nos es una sorprende. No, perdón, brincadera. no tiene reputación, no, pero es verdad. Perdona, pero yo envío el video, envié para varios colegas de Argentina hoy. Sí, por Y favor. entonces yo pregunto, a la 1:20 y hay registro de ocurrencia de la patrulla policial de la zona. Bajaron 20 motociclistas, 20 motos con 2 en cada moto, y algunos fueron capturados. 1 o 2 de los capturados dijeron, somos de Espíritu Santo, estamos abrigados en el complejo de La Peña y el complejo de Alemán. ¿Y por qué se están escapando? No, porque supimos que va a haber una operación, una mega operación, y tenemos miedo de morir. Y estamos escapando de aquí, a la 1:20 de la mañana. Por lo tanto, la operación tenía como objetivo no capturar a los cabecillas del Comando Vermelho, sino hacer un daño en términos de control territorial. Y Ajá. segundo, y esto fue dicho por especialistas el ex oficial del BOPE, Rodrigo Pimentel, lo dijo en varias emisoras. Es hoy, interesante el incluyendo punto, Bruno. emisoras Déjame pasar en limpio toda la información que No, diste. está bien. Lo que vos estás diciendo es que el operativo tuvo por fin, bueno, operativo contención, ¿no? Se llamó, contener el Sí. avance en la zona sudoeste del Comando Vermelho porque iban a chocar, mirá lo que es Río de Janeiro, ¿no? Con la milicia, con Están las fuerzas ganando. parapoliciales que controlan otro territorio, lo cual podría provocar una guerra peor, ¿no? Guerra Terrible. directamente de milicias en Río. Es No, así, perdón, ¿entendí bien? la milicia en Río es el apodo de sobrenombre infeliz Claro. que fue asignado por un periódico de Río a los Bruno. parapoliciales. Y lo que está pasando es así. Comando Bruno, ¿me Vermelho esperás tiene un segundito? No te extensión. quiero interrumpir, pero Sí, tenemos por- una información urgente para compartir y enseguida volvemos con vos. Aguardanos en línea. Te agradecemos mucho. Último momento. 8 minutos faltan para las 10 de la noche. Cambios en el gabinete. Santiago Caputo, ministro del Interior. Está Florencia, acreditada en Casa Rosada. Esta es la información que nos está recibiendo, que estamos recibiendo justamente desde Casa Rosada en este momento. Florencia, y pareciera confirmarse esta noticia. ¿Será esta noche que tendremos el comunicado oficial? Hola, Rochi. Y bueno, eso lo sabe solamente el presidente, que es en quien por supuesto recaen todas estas decisiones que le han pedido desde adentro de los que se acercan a la cúpula del gobierno que la tome cuanto antes. Así que, dado que hoy conocimos la renuncia del jefe de gabinete, el anuncio del nombramiento del futuro jefe de gabinete, que va a ser Manuel Adorni, podría ser inminente que tengamos esta novedad, que hasta ahora es un rumor, pero que todo indicaría, ya que es un rumor que corría en paralelo con el nombramiento de Adorni, Claro. puede ser que finalmente sea esa la formación nueva del gobierno. ¿Puede haber más cambios, Flor? Y sí, chicos, porque, a ver, el presidente quiere iniciar una nueva etapa
sabe que como estaban las cosas hasta ahora había cierta quietud y bueno, y hay exigencias de socios nuevos, ¿no? Claro, que, claro. Hoy la Argentina, puntualmente el gobierno de Javier Milei está teniendo un respaldo muy importante de su socio republicano, quien hoy conduce la Casa Blanca, que es Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos confirmó su apoyo, lo condicionó a las elecciones, Milei ganó las elecciones y bueno, ahora el pedido es darnos una señal de gobernabilidad, mostrarnos orden y eso es lo que está haciendo Milei. Así que es posible que tengamos novedades Ahora, pronto de uno de los asesores que es una persona de su máxima confianza. Los anuncios un viernes a las 22 horas en política son para que pasen lo más inadvertido posible. ¿Es un signo de debilidad No, estos cambios? es más bien otra señal, creo, de ordenamiento de la Libertad Avanza que llegó a la política hace 3 años, hace 2 que conduce la nación y que dice, bueno, nosotros vamos a jugar como juegan los grandes, es hacer las renuncias de primera plana un viernes a la noche, cuando todos se están divirtiendo y mirando otra cosa y no hay mercados, ¿no? Por supuesto que es lo más importante. Ahí está la clave, los mercados. Aparte, Florencia, es una sorpresa, como decíamos antes, que no nos sorprende demasiado. Los cambios en el gabinete ya eran un hecho, se iban a llevar adelante. La pregunta o el interrogante que teníamos después del victorioso triunfo de la Libertad Avanza del domingo pasado era ¿cuándo? ¿Cuándo se iban a estar dando? Y el mismo Milei se negó a contestarlo, dijo voy a ir viendo cómo fluye la situación y qué es lo que me están pidiendo del otro lado. Lo que yo me pregunto ahora es cómo se tomaría un posible Santiago Caputo sentado en el lugar de ministro del Interior, teniendo en cuenta que hasta ahora no se lo vio tan dialoguista o con este ánimo de convocar a todos, de conformar mesas de diálogo. ¿Cómo lo evalúas vos? Bueno, yo creo que del lado de los gobernadores, y él realmente termina sentándose en la silla de Interior, sería un alivio porque, en definitiva, si bien él no ejercía un rol oficial, era quien firmaba. Era importante si él estaba en las reuniones acompañándolo a Franco, ¿no? Entonces vendría hoy como a asumir un rol que ya estaba un poco, si bien eran las sombras, los gobernadores creo que tomaban su palabra como hablar con el presidente. No sería hablar con el presidente porque eso es solo Karina, pero... Tenés razón, era de alguna forma cierta voz oficial, ¿no? Respaldada por el presidente. Algo que ya ocurría, me parece. Exactamente, y tenía la decisión final. Muchas veces pasó que Guillermo Francos decía una cosa y después no se terminaba cumpliendo y eso a los gobernadores les generó cierto malestar. ¿Me esperás 2 segunditos? Porque está llegando más información respecto a este tema y la queremos compartir con vos. Gracias. Último momento. 3 minutos para las 10 de la noche, ¿no? Caputo, superministro. Upa. Qué pregunta, Florencia. No sé si vos tendrás la respuesta. Ya estaba operando en las sombras, ¿no? Como un superministro por lo que estábamos recién evaluando. Era casi como hablar con el presidente. No sé si tanto como hablar con Karina Milei, pero tal vez después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de la derrota en la provincia de Buenos Aires en elecciones desdobladas, sí se volvió un poco así la ecuación. Puede ser, sí. Creo que el presidente un poco lo que intenta hoy es ordenar. Creo que tenía la esperanza de tener un poco más de días y me parece que el malestar de Franco precipitó todo, ¿no? Que probablemente sintió que no se merecía el destrato de pedir una reunión y que el presidente no se la conceda. Si es que es así, que se ratifica la información que están dando en el entorno del ex jefe de gabinete. Entonces, si ocurrió eso realmente, creo que Milei creía que iba a tener más tiempo, que no había urgencia, porque las elecciones contra todos los pronósticos le fue muy bien. Y hoy estamos viendo que hoy las cosas ocurren muy rápido. Claro, sí, se precipitan. Todo, no hay los tiempos de antes. Claro. Y no sé si va a ser un superministro, porque en el contrapeso está Karina. Exacto. Que es, ella sí es la voz del presidente, sin duda, nadie lo duda,
Pasa que, bueno, ella está más abocada al armado electoral, o lo estuvo hasta ahora por lo menos. Hay que ver ahora que inicia la segunda etapa de gobierno, los siguientes 2 años. Bueno, mira, ¿sabés qué, Flor? ¿Qué tanto se va a involucrar en la gestión? Una fuente de Casa Rosada me decía ayer justamente eso. Por ayer mismo, día cumbre, por supuesto, de reunión entre Javier Milei y los 20 gobernadores y algunos de sus ministros. Hoy empieza la segunda etapa del gobierno de Javier Milei. Después hubo una conferencia de prensa, Javier Milei brindó entrevistas diciendo que fue una reunión completamente exitosa, pero me llama la atención cómo se fueron precipitando los hechos, sobre todo porque Catalán, por supuesto, en su lugar, había hecho algunas recorridas por provincias en la previa a las elecciones, escuchando, ¿no? Prestándole la oreja a los gobernadores. Hasta empezó a surgir el rumor de que podría llegar a haber obra pública en esta segunda etapa de mandato. Previa a las elecciones hubo una reunión entre Caputo, Carina y Milei en la que se habló de que así no se podía seguir. ¿Crees que puede haber un cambio en la gestión y sobre todo en este equilibrio de poderes? Sí, creo que lo estamos viendo esta semana. Fue claro en cuanto a decisiones que tomó el gobierno respecto a las prestaciones de discapacidad, que se mantuvo firme en su postura hasta las elecciones, pero bueno, una vez concretadas, liberó algo de plata. De partida, claro, no tengo el detalle, pero sí, bueno, un 35%. El anuncio se iba a haber una actualizaron. mejora. Exacto, 35% en el nomenclador, muy lejano tal vez al 70% que estaban pidiendo, pero llamó la atención porque de alguna forma nos brinda un Javier Milei que parecía estar muy envalentonado después de una victoria contundente y sorpresiva. Al contrario, bajó un cambio y pareciera estar abierto al diálogo en esta segunda etapa, en este segundo tramo que le queda por delante. Sí, el presidente viene demostrando que es más pragmático claramente de lo que se mostró en la campaña presidencial, ¿no? Cuando se está en la silla del primer piso de la Casa Rosada, hay que tomar decisiones que pueden no ser las que a él le gustaría o que coinciden con su ética, o él preferiría quizá que no haya este gasto, como lo llaman sus funcionarios, en discapacidad, pero claramente la presión del pueblo, más allá de que haya ganado las elecciones, termina en que algo tiene que ceder. Y bueno, lo mismo ocurre con los gobernadores. Los gobernadores venían pidiendo recursos, algo de obra pública va a tener que haber si quieren que se apruebe el presupuesto 2026 y pasen las reformas laboral. En educación y en salud, por ejemplo, digo, 2 ministerios directamente involucrados con los principales reclamos, ¿no? ¿Hay que esperar cambios? No. 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 En salud, que es ministerio... Lugones. No, está de Lugones y está muy firme. Lugones es una persona de mucha confianza de Santiago Caputo y ahí no va a haber cambios. Lo mismo con Capital Humano, Sandra Petovelo está firme. Pero con perfil bajo en los últimos tiempos, ¿no? Por lo menos el foco no está puesto allí. Pero está siendo, ¿no?, la que tiene la lapicera junto a Cordero para escribir la reforma laboral. Vos recién decías, las reformas de segunda generación. Claramente el tema de conversación ayer en la cumbre con los gobernadores y con los ministros fue la reforma laboral, obviamente la reforma tributaria, que es el brazo de la reforma laboral, y al mismo tiempo la aprobación del presupuesto. Ya han llamado o estarán llamando próximamente a sesiones extraordinarias. Me parece que el presupuesto no es un tema menor y todos estos cambios pueden estar vinculados a eso. Sí, va todo en un combo junto con la reforma de un nuevo código penal que también lo viene impulsando Milei. Sí, a ver, todo va en un combo. Las provincias van a pedir nuevamente que mejoren los recursos, que haya más obra pública, y el gobierno va a presionar para tener los votos, porque si bien le fue muy bien en la elección, todavía necesita de aliados en el Congreso. Y bueno, el gobierno va a presionar para llegar con ahora Adorni fue que dijo justamente que en el Congreso se viene el reformismo permanente, algo así dijo, me parece. Bueno, ahora nos podemos meter la nueva etapa. Te hago una pregunta y ahora nos metemos, ¿no?, en la composición del Congreso a partir de estas elecciones de medio término, pero me gustaría preguntarte por el ministerio más importante, ¿no?, que tiene la Argentina en su historia, que es el Ministerio de Economía. Digo, Luis Caputo sigue siendo
el mejor ministro de Economía de la historia? Abroquelado en el puesto. Sí, así es. El ministro de Economía no cambia y menos en plenas tratativas con los Estados Unidos para el salvataje económico. Claro. No, el ministro está firme y Milei tiene un gran concepto de él, más allá de que hayan llegado a las elecciones pidiendo oxígeno un poco, Claro. un poco bastante. Creo que si no hubiese llegado la ayuda de Scott Bessent del Tesoro de los Estados Unidos, otro hubiera sido la historia quizá. Pero bueno, fue muy efectivo como lo planteó el gobierno. Y bueno, Claro. ahora Toto, como le dice Milei, está muy firme. Sí, hubo rumores de cambios, Pero hubo previos a rumores las de que elecciones, fueron ¿no? contactados otros economistas Sí. incluso para ver si les interesaba. Y bueno, hoy Y él siempre lo esa desmintió. cartera no cambia. Claro, él siempre se sentó muy seguro en este streaming, ¿no? Las tres anclas, a decir que no iba a cambiar el equipo, que no iba a cambiar incluso el esquema de bandas de flotación, el esquema monetario y cambiario. Y tuvimos algunas noticias respecto también al Ministerio de Economía. No hubo un cambio en cuanto a la cartera, el titular de la cartera, pero sí salimos o pareciéramos estar saliendo del apretón monetario previo a las elecciones para empezar con un aluvión de pesos, me pregunto yo, de poner pesos en la calle, sobre todo teniendo en cuenta que ya autorizaron al Banco Central ahora a comprar reservas, a comprar dólares y cierta emisión, por supuesto que va a poner un poco de plata en la economía, entiendo yo, en la calle. Y bueno, vamos a ver, es importante que la actividad repunte, que salga de la situación en la que está. Si bien este no es un gobierno que ponga el foco en la economía industrial, ¿no? Que acá es muy fuerte. Bueno, la actividad es necesaria. Hay una queja que es real y que admiten en Casa Rosada de que los salarios, todo sube menos los salarios. Y bueno, también al mismo tiempo, ante el planteo que solemos hacer los periodistas acreditados, de que la gente no en la calle, como tantas veces suele ocurrir en el micrófono de Crónica, dicen no llego a fin de mes, ellos también, con el veredicto de las urnas, tienen su respuesta, Flor, ¿no? Que bueno, quizá la gente no anda tan mal. Dame un minuto, lo quiero incorporar a la charla a Tomás Méndez y agregar una información, ¿no? Antes de darle la bienvenida, que lo que me llega a mí es que no va a haber más anuncios por hoy y que lo de Caputo, Santiago Caputo, todavía no está definido. Momento de esperar, pero no sería hoy el anuncio, si es que efectivamente lo nombran. Le damos la bienvenida a Tomás Méndez. ¿Cómo estás, Tomás? Diego, Rochi y Pablo, acá en Tierra de Nadie. ¿Cómo estás? Hola, Tomás. ¿Qué hace, Diego, Rochi? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, con estos anuncios, ¿no? de última hora, como suele suceder, ¿no? Sí. Bueno, se esperaba esto, ¿eh? La verdad que se esperaba que Lisandro Catalán dejara y que Guillermo Franco lo hicieran. Te diría que Caputo es el número puesto en el interior, algo con lo cual va a tener que lidiar Karina. Va a ser complicado eso para el propio presidente de la Nación, pero eran cambios que se esperaban. Es raro que lo hagan un viernes a la noche, porque la verdad que podría ser propositivo. Para mí se adelanta Francos, para no quedar como una persona como que lo ejectan. Claro, forzó Francos el cambio. El anuncio. Digamos, es mejor renunciar a que te renuncien, digamos, a que te echen, ¿no? Sí, Florencia, digamos, ella tenía punto de vista que nos está escuchando, que era un anuncio a estas horas del viernes para evitar un sobresalto de los mercados, ¿no? Sí, pero hoy está muy fuerte el gobierno, ¿eh? Hoy la verdad es que no... Como eran anuncios que se estaban pensando, y Javier Milei me parece que va a abrir el gabinete, y sí nos va a sorprender la semana que viene, ¿eh? Eso sí creo que va a haber sorpresas. Bueno, ¿sorpresa de qué tipo? Perdón, ¿no? Sabemos que somos curiosos por naturaleza. No, pero a mí me parece que acá la sorpresa va a pasar por esta reunión que está teniendo con Macri ahora. Claro. Porque además se lo ha pedido el Fondo Monetario, se lo está pidiendo el sistema político, se lo está pidiendo el mercado. La gobernabilidad. Sí, me parece que es todo lo contrario. O sea, lo que está haciendo Franco es no sentirse renunciado, no sentirse que lo echan, se adelanta. A mí me parece una mala jugada, digamos, porque es muy individualista en ese sentido. Pero bueno, es algo que se veía venir. Catalán era un hombre también de ese riñón, y lo que deja de tener representación es el grupo arnequiano. Ahora, ¿no? igual habla de diferencias, ¿no? Francos en su tuit.
y porque lo que se viene para mí es todo lo contrario. Para mí no se viene una expansión monetaria, para mí lo que se viene es un problema grave, porque en diciembre vamos a estar hablando de la jubilación en la Argentina a los 70 años progresiva, en diciembre vamos a estar hablando de reforma laboral, en diciembre vamos a estar hablando que las provincias van a poder cobrar más impuestos. Va a ser un desastre lo que se viene, Lo que se está preparando, yo no sé si está para ponerle la cara, Ahora, Tomás, todo esto lo está firmando el presidente de la Nación mientras está cenando con Mauricio Macri, el expresidente. ¿Vos creés que puede cederle alguna cartera para garantizar este pacto de gobernabilidad? Sí. ¿Puede ir algo para el lado de Mauricio Macri, para el PRO? ¿Más duro? Sí, yo creo que sí, Rochi. Me parece que sería un acto. Lo veo a Milei mucho mejor parado de lo político, más tolerante. Sí, la totalmente. verdad, sinceramente, pese a que la política va a ser un desastre, porque, digamos, lo que va a aplicar para los argentinos, para el pueblo, va a ser malo, pero políticamente lo veo como maduro. Él lo dijo ahora. Más dialoguista, ¿no? Sí, dijo, todo el learning, todo el aprendizaje que hice durante estos 2 meses que perdí la elección en provincia, me llevó a madurar, y la verdad que creo que en eso, en sentido político, estrictamente político, maduró. Con lo cual yo creo que va a abrir ahí un poco de gabinete. Ahora que se viene un verano caliente, ¿no? Por lo que Feísimo. anticipás con un congreso, me imagino ya con triple vallado, ¿no? Si es que se concreta todo esto que anticipás. Porque ahora la CGT va a salir, o sea, digamos, ahora sí lo tenés a los tipos que más o menos estaban cerca del gobierno, ya parados de mano del otro lado. Guarda con lo que va a pasar con la UOCRA, guarda con lo que va a pasar con la CGT, porque hay cosas que si vos las tolerás y las dejás pasar, te pones en contra de tu propio laburante, tu propio afiliado. Eso no va a pasar. Diciembre va a ser un mes horrible para el pueblo. Claro, en plena reunión de la CGT, Tomás, salió Sturzenegger a decir no le den bolilla a esas fake news que están dejando trascender algunos medios que solamente quieren generar pánico, no van a trabajar 12 horas, no va a existir unas vacaciones fraccionadas como piden los empresarios, sino que nada va a perjudicar al laburante. ¿Crees que eso fue bien tomado en la CGT o cuál será la respuesta por parte de este triunvirato que a la vez se está reconformando? El hombre más cercano a Javier Milei dentro de ponerle el sindicalismo, Martínez ya dijo que eso no lo va a tolerar, se ve que ya tuvo acceso a la letra, pero además hay una cosa que es fundamental. Cuando salió el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, de la reunión los otros días, dijo que el presidente Milei va a llamar a extraordinaria. Si vos llamás a extraordinaria, quiere decir que vos en enero vas a meter toda la mierda que no podés meter durante el año. Claro. Tomás, dame un segundo, tenemos una placa de último momento, quiero que la compartas con nosotros. Dale. Último momento. Ahora, habló Adorni. Quiero agradecer a Javier por haberme elegido como su jefe de gabinete de ministros. Lluvia de tweets, ¿no? Y de comunicaciones oficiales. Manuel Adorni, ex vocero, ahora jefe de gabinete. Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de gabinete de ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos. Asimismo, quiero agradecer a todo el gabinete de ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. No nos sorprende de todas formas esta designación, ¿no, Tomás? Ya era el nombre que venía sonando fuerte, el de Manuel Adorni. Sí, lo que hay que pensar es para qué, Rochi. Me parece que acá en términos políticos está bueno y la vamos a picantear. Le sacarán un peso encima a Bullrich. Acordate que Adorni quedó bastante bien posicionado en Capital Federal para ser jefe de gobierno porteño, pero también lo quedó Bullrich. Le sacarán de encima a Adorni, no irá a la legislatura a propósito para que no tenga un anclaje en su mensaje en la Ciudad de Buenos Aires. Puede ser, sí, puede ser. Sí, puede ser. A mí me sorprenden dos partes, ¿no? de este tuit, la profundización de las reformas estructurales. Evidentemente el gobierno juntó capital y ahora está dispuesto a gastar ese capital o directamente a obedecer, ¿no? los pedidos que vienen desde el norte, sea FMI o incluso el gobierno norteamericano, ¿no? Eso es un hecho. Sí, interesante lo que decís. Muy interesante porque va a gastar ese capital
pero no va a ir solo. Mirá que bien, lo que acaba de decir es fundamental, porque no va a ir solo a gastar ese capital. Para mí lo va a fagocitar también a Macri, ¿eh? Para mí van con Macri juntos, ¿eh? Y ahí Sí. va a tener un problema muy grave el oficialismo. Pero viste que antes de la reunión Mauricio Macri dijo en una pequeña entrevista que le hicieron que iban a tener un candidato propio para el 2027, lo cual sentó o cambió las bases y condiciones de la reunión que estarían manteniendo ahora juntos, esta cena. Bueno, Rochi, supongamos que Macri quiere tener un candidato para el 2027 propio, pero va a poder esta reforma laboral y la previsional sobre todo. Acordate lo que va a pasar con la previsional, ¿eh? Guarda con eso. ¿Te acordás de la Porque piedra, no? 2018, ¿no? Pero es que eso es inevitable. Va a ser inevitable, eso es inevitable. Porque ahora sí vas a tener amplios sectores en la calle. Ahora sí vas a tener sectores organizados en la calle. O sea, lo que decís Entonces, vos, hasta ahora no vimos nada, porque hubo movilizaciones, digo, muy Intensas, numerosas, ¿no? Vos decís no vimos nada, lo que se viene es peor. Pero digo, si yo te digo a vos, vos te vas a jubilar a los 70 años y Roche también a los 70, las mujeres y los hombres, ¿no Sí, es un con poco una cuam. violento? Vos sabés, Sí, Tomás, sí, vos sí, sabés que- lógico, y más con las jubilaciones vos que sabés que se yo cobran. pienso todo lo contrario. Yo no creo que haya movilizaciones porque ¿quién va a financiar todo esto? ¿Quién? ¿La CGT? La izquierda y el sindicalismo y el peronismo también. La izquierda En es este el caso, el peronismo 0,03%, Tomás. La verdad que ¿de dónde van a sacar para financiar las movilizaciones? Gracias a Dios no hay más piquete. 2 años festejemos algo, por lo menos. Bueno, eso, pero es totalmente diferente una cosa y otra, ¿eh? O sea, yo no te estoy diciendo ni que estoy a favor ni en contra, yo estoy diciendo la descripción de haber escuchado en la izquierda el lunes pasado en una reunión cómo se están organizando para salir justamente por esta reforma laboral. Lo que te estoy diciendo no es percepción, es información, ¿eh? No te puedo decir los nombres que escuché en la mesa, pero los escuché a los principales popes de la izquierda diciendo, si les pareció mucho las 7 toneladas de piedra, nosotros la vamos a duplicar. Claro, ahora el protocolo me parece que tiene la cara de Bullrich, ¿no? Es que el protocolo ¿La se va a imaginamos seguir, saliendo del Ministerio de Seguridad? se va a seguir Digo, en vistas a esta situación de conflicto. se va a seguir Bueno, eso implementando. también es interesante, porque si se va Patricia Bullrich, queda Alejandra Monteoliva, y Alejandra Monteoliva tiene una formación norteamericana, ella se formó en Colombia, formaba dirigentes, Estados Unidos, perdón, en Colombia formaba dirigentes para la Argentina en seguridad y ella fue una de ellas. Ahora, Tomás, es importante hacer doble clic en cada una de las reformas que fuimos nombrando a lo largo de esta hora. Claramente vos hablabas de la previsional. La reforma laboral es la que estaría siendo noticia hoy en día y siendo debatida en varios canales de televisión. La que nosotros dejamos trascender fue la de Romina Díez. La pregunta que yo te hago, conociendo que vos tenés más información de adentro, es si esta propuesta tan polémica con estos puntos de las 12 horas, de las vacaciones, de los salarios dinámicos según La productividad. indemnización de... Bueno, eso ¿no? ni hablar, eso ya estaba en el decreto De 20 70, salarios, claro. pero todo este combo, ¿tiene el aval de Javier Milei? ¿Va a ser la propuesta que se presente? ¿Eso sería realmente conflictivo? ¿O la están poniendo, la están dejando filtrar justamente para decir, ok, con esto empezamos una negociación, sacamos y ponemos? Es probable, eso ya es una información muy fina, es probable, pero yo creo que vamos hacia eso, Yo creo que vamos hacia eso, y vos sabés que yo tengo una visión muy encontrada, porque creo que la realidad de la pyme está muy alejada de las grandes empresas. Totalmente. Vos fíjate que Toyota hoy tiene jornada laboral reducida, debe ser una única empresa en Argentina que tiene jornada laboral reducida, están probando reducir la jornada laboral para no pagar horas extras y tener más empleados. Pero son las grandes empresas, las pymes verdaderamente, en eso la derecha tiene razón, las pymes se funden si hay un empleado que te clava un juicio, aún no teniendo razón. Es muy complicado, yo he escuchado muchos testimonios tremendos de pymes, estamos hablando de restaurantes, bares, casas de empanada, tipos que son clase media, ¿no? O sea, por lo que decís, la reforma laboral en lugar de dar laburo, lo que va a hacer es que se pierda trabajo, por lo menos en blanco, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que va a dar laburo en blanco de otra forma, Claro, no el laburo en blanco que conocemos hoy, ¿me entendés? O sea, el laburo en blanco que conocemos hoy no existe más, olvídate, te diré que ni en el mundo. Entonces vamos hacia una reforma laboral en donde va a incluir tipos para que de alguna manera empiecen a aportar un sistema que es público, pero que no sé si va a ser solidario tampoco, porque eso tampoco ha trascendido, Está bien, bueno.
Todos son trascendidos, claro. Es dentro de todo optimista el panorama. Digo, Expresiones porque de si deseo, se va a digamos. blanquear el laburo en la Argentina, siendo uno de los mercados que más trabajo en negro tiene. Pero mira, te cambio la pelota. Claramente, si yo fuese un trabajador en negro, si yo estoy ahora en el empleo informal, por ejemplo, Claro. soy chofer de Uber o soy Rappi. Haces hamburguesas lo voy a ver, en un kiosco. Claro, tal vez lo voy a ver como algo positivo porque yo nunca logré combatir Claro. o nunca logré acceder Exactamente. a los derechos que hoy Exactamente. tiene una persona que está trabajando en blanco. Pero el que está trabajando en blanco hoy, ¿se va a ver perjudicado? Esa Sí, me parece pero que no es la pregunta cambia que hay que eso. hacerse. No, No, ya sé que no cambia la lógica. No va a ser retroactivo, ¿eh? Claro. Eso es el arreglo con los gremios. Claro, entiendo, pero claramente el nuevo empleo en blanco va a ser muy distinto al que nos tiene Sí. acostumbrado el sistema actual. Pese a que claramente hay un acuerdo de que tiene que haber una reforma laboral. Porque yo he escuchado, no solamente, a ver, todos los empresarios están de acuerdo con que hay que hacer una reforma porque cambió también el sistema de trabajo en la Argentina y tal vez pudo haber quedado obsoleto. El tema es qué reforma laboral y me parece que todavía no está esa letra chica. Mira, para el laburante nada de este tipo de reforma va a ser positiva. Si no, no estarían sesionando en diciembre y enero. Si fuera positiva, el gobierno abriría las puertas, todos hablaríamos de lo que ya está impreso en el papel, con lo cual, si solo tenemos trascendido, ¿por qué esa letra la están cuidando como nada? Y las negociaciones políticas han empezado por todos lados, las presiones, los lobbies empresariales de otros países, eso ya comenzó. La letra no la vamos a tener hasta el último momento y va a ser mala para el laburante, en función de lo que ya hay. Ahora hay que ver si esto, bueno, qué sé yo, o sea, incorpora gente asistiendo. ¿Va a haber apoyo, vos creés, Tomás, ahora con esta nueva determinación del Congreso Nacional? ¿Creés que lo van a apoyar, por ejemplo, los del PRO? No me refiero a los aliados más cercanos naturales, sino a otros que tal vez se fueron separando, un ejemplo, Coherencia, o aquellos que se fueron peleando a lo largo de esta marcha con el oficialismo. ¿Se van a volver a tejer esas alianzas? Hoy hablé con Oscar Parrilli y me sorprendió. Oscar me dijo que ellos pueden aprobar una reforma laboral. Mira. Pero en función de lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, diferenciada pyme con la grande empresa y capacidades, digamos, sería esto. Pero sí están dispuestos a hablar. Lo de la reforma previsional, no. Hay una palabra que dijiste clave, ¿no? Por lo menos porque esto preocupa lógicamente a los trabajadores con antigüedad, pero dijiste no sería retroactivo. No sería retroactiva la reforma, sobre todo pensando, por ejemplo, en indemnizaciones con un tope de hasta 10 sueldos. Digo, para un laburante de 20, 30 años de antigüedad, lógicamente que eso es insignificante, ¿no? Y en cuotas. Sí, pero que es inconstitucional, no lo podés hacer. Claro. Eso digamos, va a la justicia y tenés un quilombo gigantesco. No hay forma, eso ya no es una percepción de la justicia, sino es un derecho objetivo. Ahí no podés hacerlo. Me parece que es de cara al futuro. Claro, totalmente. Ahora, vos decías que Parrilli estaba de acuerdo con un cambio en la ley laboral, pero no con la previsional. ¿De alguna forma no están igual las tres reformas, estas de segunda generación, como Javier Milei describe, atadas entre sí? Porque claramente el sistema previsional también está en quiebra, también está en riesgo, en discusión, no solamente en la Argentina, sino a lo largo y ancho del mundo, y está vinculado también con la cantidad de empleados que hay hoy en blanco, pudiendo sostener a la base o a la masa de jubilados, y a los jubilados del mañana, por supuesto. Pero Rosy, yo ahí te digo otra cosa. A ver. El sistema digamos, de jubilaciones no se banca solo con los laburantes. No, está claro. Como cargar nafta. El impuesto, sí, no, a los combustibles. El 29% de tu impuesto que va ahí, va el IVA ahí, parte de ganancia va ahí. Pero bueno, yo te dije tributaria también. Están queriendo cambiar los tres sistemas. El tributario también va a ser una discusión grande, porque van a querer aumentar esa base donde se cobran impuestos. En realidad, supuestamente lo que quieren hacer es cobrar el 9% de IVA nacional. Ese es un... y no coparticipar a las provincias, que las provincias cobren impuestos sobre el producto. Exacto. Ahora, que te administra el Estado Nacional, o sea, primero va la guita allá y después va a ser un quilombo. Seguiría la discrecionalidad, según decís. A mí me parece que sí, salvo que sean las provincias las administradoras, cosa que también puede suceder. Lo que pasa es que al gobierno central, al gobierno nacional, le sirve, digamos, que vengan los gobernadores a llorar, ¿no? Y a pedir plata, digo, la lapicera como una herramienta de negociación también, ¿no? A la hora de aprobar reformas, por ejemplo. Claro, bueno, eso es lo que me parece que he acordado el otro día con los gobernadores, que se callaron la boca, no dijeron nada, el único que se refirió
fue Frigerio, abrió la boca y es para peor. No podés decir vos como gobernador que el presidente va a llamar extraordinaria, porque ese mensaje es un mensaje muy fuerte para todos. Es el quilombo se viene en extraordinaria. Claro. Acá hay algo oculto y lo tiramos. Es una locura lo que hizo Frigerio, pero bueno. Sí. Ahora, Tomás, recién cuando comenzábamos la nota vos decías que de alguna forma te sorprendió la actitud de este Javier Milei habiendo ganado de forma tan sorprendente y victoriosa las elecciones del domingo. Todos nosotros el domingo analizábamos y ahora cómo se va a plantar, envalentonado, exacerbado, cerrando el diálogo porque ahora vuelvo a tener yo el poder. Había pasado, ¿no?, de estar a la ofensiva, después a la defensiva. Ahora pareciera estar abriendo el diálogo y en las reuniones que mantuvo Catalán antes de su renuncia se había hablado un poco de obra pública. ¿Vos creés que podría llegar a ser un cambio tan rotundo en la política de Javier Milei y hasta conceder cierta obra pública para algunas provincias en este tire y afloje? Es bastante probable eso, Rochi, el tema de la cantidad de guita, porque, digamos, es bastante probable que algo abra la mano, eso ha trascendido. Yo, si vos me preguntás en términos personales, creo que no. Okay. Creo que Javier Milei ha cambiado las formas, pero va a ser peor en el fondo, en el contenido. Claro. ¿Entendés? O sea, las formas son más gentiles, son más amables, son más humanas, son más políticas, pero el contenido va a ser, para mí, espantoso, pero es mi visión. Pero a nivel macro tenés ciertas ventajas, ¿no? Si un riesgo país llega a los 500 puntos, vas a poder acceder al mercado de créditos, tal vez llegará más plata. Viste que en este intercambio rollover de deuda no cambiaron, no canjearon todo. Pareciera haber como cierta sensación de que la impresión es poner más pesos en la calle. Algunos lo titulaban aluvión de pesos. Yo no sé si eso alcanzaría después de semejante apretón monetario, pero es necesario, ¿no?, para volver a mover la economía. Lo que pasa es que atenta contra el plan monetario. Se proyectó ahora una inflación para octubre de 2,5, lo que están diciendo más o menos las consultoras. Sí. Entre 2,2 y 2,5. Ya tenés una inflación que deja de ser del 1 o por debajo del 2. Y eso que vos decís, poner peso en la economía, lo que hace es atentar contra el propio modelo que está tratando de buscar Javier Milei para pagar deuda. ¿Entendés? O sea, claro, lo veo contradictorio poner 70 años a los jubilados a las personas para que se jubilen con esto, digamos. Resulta contradictorio. Lo que pasa, algo tiene que pasar, ¿no? Porque estamos, por lo menos los últimos meses estuvimos como una suerte de punto muerto, ¿no? Especulando con las elecciones, que el dólar siga planchado a costa, digamos, de que haya una suerte de recesión, ¿no? Sí, recesión técnica casi con los datos de septiembre. O sea, digo, en algún momento tiene que activar y tiene que haber consumo, tiene que haber generación de empleo. Y bueno, pero la gente estará premiando que haya consumo, ¿no? Porque la verdad es que Javier Milei ganó. Te guste o no te guste, ganó las elecciones y la ganó muy bien. O sea, es un tipo que ha ganado las elecciones ahora, en el medio de lo que vos estás escribiendo con una recesión que yo coincido. Sí. Ahora, ¿qué premia el argentino? ¿Qué estará premiando el argentino? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Pero crees que es un cheque en blanco? Yo creo que es un apoyo muy grande el que le han dado al presidente, y creo que el presidente ha tomado en serio la política a partir de eso que sucedió. Porque es un apoyo al presidente, no a un candidato ni a otra persona de la libertad. Completamente personalista. Pero una pregunta, un disparador. ¿Es un premio a Milei o es un castigo al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores que no supieron resolver la situación? Bueno, es muy difícil, es obvio. Yo creo que ahí también tenés un peronismo horrible, espantoso, que sigue con esa interna recontraabierta. Cristina escribiendo cartas, Axel Kicillof reuniéndose con los intendentes. Mintiéndosela, claro. Por eso, bueno, eso que vos decís es claro. Lo que pasa es que es muy difícil descular por qué vota la gente y así en masa, digamos. No hay una sola razón cuando vos tenés 12 millones de votos. Claro, evidentemente que hay muchísimas razones. Pero bueno, vamos a tomarlo como corresponde. El presidente tiene esos votos. Y esos votos son del presidente. Entonces no son de Roca en Córdoba, que nadie lo conocía, que era un abogado que no podría haber tenido una veterinaria. Son violetas. Ignoto completamente Roca y en meses lo convirtieron en electo. Ahora, lo que yo me pregunto, claramente, de todas formas, estamos hablando de un Javier Milei que va a necesitar tejer nuevas alianzas, generar nuevos consensos, con bases y condiciones diferentes, ¿no? Yo hace un ratito decía, se va a sentar frente a él el caballo que tenga mayor sed. Si Santiago Caputo asumiera en este rol, ¿cómo lo tomarían los gobernadores? ¿Vos creés que es una buena o una mala noticia para ellos?
Pero ¿y vos crees que Lisandro Catalán hizo algo? Bueno, O en sea, la ¿vos previa creés me que- habían dicho que había hecho una recorrida por las provincias, escuchando a ver qué era lo que necesitaba cada uno. ¿Crees que eso se trató de un fuego de artificio? Y la verdad que sí, o sea, vos tenés que tomar como referencia las provincias más cercanas al presidente de la Nación, que son Mendoza, Entre Ríos y Chaco. Claro. Las 3 provincias detonadas, pero detonadas en los salarios. Ya van a ver el quilombo que van a tener para pagar los aguinaldos. No, digo, vos tenés esas 3 provincias que son recontra cercanas, que le bajaron guita, pero te bajan 400 millones de pesos, te bajan plata que vos no podés hacer absolutamente nada. Mira, estamos viendo mientras conversamos la imagen de Santiago Caputo, ¿no? Es lo mismo, digo, ser un político, un operador político en las sombras que tener un cargo concreto, en este caso sería ministro del Interior. ¿Es lo mismo, te jugás el mismo capital o podés jugar más libre, digamos, si no tenés un cargo, digamos, si no sos nombrado? No, si llega a ser Caputo el ministro del Interior, creo que va a tener un armado político Javier Milei mucho más interesante que pueden hacer Karina Milei y Martín Menem. Ah, sí, eso está claro. Caputo es un tipo mucho más serio, le gusta la política, la entiende a la política, entiende el juego, pero de la política. ¿No es más intransigente? Pregunto, Es probable, pero lo es el presidente. Ningún ministro del Interior va a hacer algo que no quiere el presidente, por eso Franco se va. Claro, Franco no claro. le va a poner la jeta a esto. ¿entendés? ¿Cuántas veces lo desmintieron, Tomás, a Guillermo Franco? Guillermo Franco prometía que iba a pasar tal cosa y después salía Javier Milei a decir no. Por eso, es muy difícil. Y Franco sabe la que se viene. No, es complicado. El momento que está viviendo Argentina va a ser muy complicado. El pueblo ha apoyado el rumbo de esta medida y hay que esperar. Lo que pasa es que también en varias elecciones de medio término, lo dijo Cristina Fernández, que creo que es lo único atinado que dijo en su carta, ella dijo en el 2003, cuando el país estaba en recesión y estaba horrible, si vos sumabas el voto de López Murphy con el de Menem, ganaban la elección. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, digamos, y la responsabilidad había sido de López Murphy. La gente no se había olvidado que había hecho recorte en la educación, que había sacado. Bueno, entonces es muy difícil de analizar el pueblo. Pasa Lo que sí creo que... Sí. No, te Lo que escucho. sí me parece que... A mí me parece que el pueblo no se equivoca, es como decía Diego recién. Si el pueblo votó así es porque le agarró asco a lo que hubo. Y bueno, loco, hay que bancársela. No, y hay un tema también. Le agarró asco a lo que hubo, esto está claro. 200% de inflación, las cosas como estaban no estaban bien. Pero frente a la propuesta de Javier Milei, ¿qué había? ¿Había ideas? ¿Había nombres propios capaces de traccionar? Ninguna de las dos. Tampoco se sentaron a decir la contrapropuesta. Lo único que había es un no estoy de acuerdo con el gobierno de Javier Milei, le vamos a poner un freno. Ok, le ponemos un freno. ¿Y después qué? ¿Cuál es el plan de país que querés? Sí, y la no interpretación, consigo, y la no interpretación de poner a personas que entienden la política desde un lugar muy, pero sin ofender, de un lugar ya muy viejo, muy... arcaico. Obsoleto, completamente. Sí, claro. Enquistados en el pasado sin proyección de futuro. Lo dijeron algunos jóvenes de Fuerza Patria y me parece que es un poco así. Hay un peronismo que se quedó atado a las ideas del pasado y no está proponiendo un cambio hacia adelante. Tampoco se lo ve en una persona, en alguien que pueda ordenar. Un factor ordenador. ¿Quién sería hoy en el peronismo? ¿Cuál es la figura? Y yo creo que Axel Kicillof, Después de lo que pasó el domingo, ¿todavía sí? Y porque Rochi, eso fue una demostración de los intendentes. Axel Kicillof no maneja, te voy a ser sincero, para mí no maneja nada, pero los intendentes lo eligieron como referente. Claro. O sea, la expresión de un peronismo perdiendo en Provincia de Buenos Aires a 2 meses de haber arrasado es la expresión de yo no me voy a mover, y tienen razón, porque ¿qué decían los intendentes? ¿Por qué yo voy a militar una lista donde está Grabois? Si Grabois no tiene territorialidad. Es un tanto ¿Por qué le voy a... Es medio maquiavélico, ¿no, Tomás? Digo, pensándolo, si es que esto estuvo pergeniado por Kicillof, de decir, bueno, en mi elección voy a ganar yo, y en la otra que pague los platos rotos Cristina, ¿no? Y derroche su capital político. Yo no creo que haya sido Kicillof, sí los intendentes. Vos fíjate lo que sacaba Mario Seco en Ensenada y cuánto sacó ahora. Ensenada porque es el distrito estrella del peronismo. El único que traccionó más o menos fue Espinosa de la misma manera, pero el resto se borraron. No se la jugaron por Cristina, digamos. No, pero no es tan mal. Digo, a ver, digamos, los espacios se tienen que renovar
Y si los viejos dirigentes no se dan cuenta que hay que dar un paso al costado, la realidad te tiene que forzar. Y no está mal que la política hoy empiece a dirimir los liderazgos del futuro. Claro Eso que ahora en el 27. O sea, no me pareció mal, ¿eh? No, claro que no. Sí, es a la vuelta de la esquina, ¿no? Pensaba, bueno, del otro lado de esta grieta, ¿no? En la que vivimos permanentemente, la libertad avanza, ¿no? ¿Se acuerdan la foto de Martín Menem con Karina Milei? Un poco mostrándose para decir, bueno, esto es un logro nuestro. Y por otro lado, los abrazos, ¿no? De Caputo con el presidente y con parte de su gabinete. ¿Quién ganó la elección, Caputo o Martín Menem y Karina? La ganó Milei. Tal cual. Absolutamente, o sea, no existe el armado, todas esas estupideces no existen. También lo que dijo Rocha interesante, me parece que le pegaron muy bien al eje comunicacional en los últimos 10 días, pero Totalmente. bueno, el miedo, el riesgo, quiero Cuca. sobredimensionar. No, pero el riesgo, Cuca, claramente fue al punto, fue y esto de la mitad de camino a la herida también, abierta. Esto de que viste ponían un maratonista, decía estamos a mitad de camino, el esfuerzo sigue hasta acá, vamos Vale a la pena. pero, Le empezó a hablar también a la gente, ¿no? Un Javier Milei que pasó de decir, no, el que no llega a fin de mes es un Cuca, el que no llega a fin de mes, deberían haber cadáveres en las calles, a mirar a la cámara y decir, yo te entiendo el esfuerzo que estás haciendo. Tal vez de esa forma convenció al decepcionado. Conectó, reconoció sus errores, que es lo que no hizo el peronismo. Y rápido. Dijo, che, para, sí, estás mal, pero quédate tranquilo porque ahora vamos a salir. Le mintió la gente, pero fue una buena campaña. Totalmente. Bien, tenemos conectado a Bancame, Tomás. Quiero que participes también de esta conversación. Participa libremente, pedime la palabra. Está Berti Venegas Lynch, ladero del presidente, uno de los referentes, ¿no? De la libertad avanza. Venegas Lynch, ¿cómo le va? Diego Esteves, estoy con Rosario Grimaldi y Pablo, y también está Tomás Méndez conectado. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Bien, bueno, sorprendidos, ¿no? Todos con estos anuncios de última hora, estos cambios de gabinete, con la salida de Franco, la salida de Catalán y el nombramiento de Adorni. No sabemos quién va a reemplazar a Catalán por ahora, salvo que usted tenga la información. No, yo estoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hasta largas horas de la noche, ¿no? Trabajando hace unas horas dijo que lo obsesionaba aprobar el próximo presupuesto 2026. ¿Cree que ahora va a ser más favorable con todos los cambios que se están dando? Por supuesto, con un Congreso más afín. Bueno, sí, de hecho estoy en la oficina todavía, terminando algunas cosas para planear una reunión con los bloques el lunes. Que va a venir Guberman, que siempre está bien predispuesto y le ha dedicado muchas horas a este Congreso, 2026, bueno, y en años anteriores también, y bueno, la voluntad nuestra de aprobar el presupuesto y terminar de quebrar esta cuestión histórica que en 2 años no nos aprueban el presupuesto, este es el tercer año. Creo que algunos bloques reconocen que también el tema de las elecciones y el mapa legislativo que viene debería ser quien apruebe el presupuesto digamos, del periodo fiscal 2026, así que me parece algo razonable y por supuesto yo estoy de acuerdo con eso. Así que bueno, vamos a ver, y esto depende sí de Javier, de la cuestión de las sesiones extraordinarias, para darle un poquito más oxígeno, porque a mí me recibieron, todavía no era presidente de la Comisión de Presupuesto y ya había metido todos los emplazamientos, 6 emplazamientos, yo le agregué 2 reuniones más igual, porque creía que valía la pena, a pesar de ser una cosa muy encapsulada de lo que nos pedían en los emplazamientos. Bueno, habían puesto una fecha límite para hacer un dictamen, que es el martes que viene, con lo cual yo y la Casa Rosada estuvo muy bien predispuesta a venir, vino gente de Educación, vino Torrendel, vino Alejandro Álvarez, vino gente de Petri de Defensa, vino Guberman, vino Kirno, vino... bueno, ya no me acuerdo, pero tuvimos 3 semanas muy intensas y bueno, y vamos a ver, entiendo que si hay extraordinarias, parecería de la oposición que no hay mucha voluntad de apurar un dictamen y seguir charlando esto, que me parece una ley tan importante que merece un poquito más de oxígeno y no atragantarnos como era la propuesta de la oposición con los emplazamientos. Diputado, en el tuit de renuncia, ¿no? Donde comunica su renuncia, Franco habla de que presenta la renuncia o pide la renuncia justamente para que el gobierno pueda afrontar sin condicionamientos
esta nueva etapa? ¿Qué condicionamientos imponía Francos? No sé, por eso yo insisto, lo único que puedo hablar desde el Congreso es mi reconocimiento y admiración a Franco por lo que ha hecho en su gestión, particularmente con el link con Casa Rosada, con todo lo que se pudo trabajar acá en el Congreso, fue una pieza clave. Adorni es otro monstruo en lo suyo, tiene ahora otro desafío, con lo cual lo único que tengo es buenas palabras de toda la gente que escucho nombres que eventualmente toman o dejan los cargos, que es parte, me parece, de la dinámica que tiene un gobierno que está haciendo muchas cosas, y eso hace también que los escenarios cambien y quizás se necesite, por así decirlo, entrar a boxes, hacer algunos cambios, pero siempre con gente ¿Y qué avisoran? de primera. Y ¿Qué avisoran estos cambios? Dejar de ser lo que era antes, ¿viste? Gabinetes formados por gente de favores políticos de la campaña, que no tienen ni idea, y ministros de defensa que pierden misiles porque no tienen nada que ver con el tema de defensa y otras cosas, ¿no? ¿Caputo va a tomar un rol más formal? ¿Cree que Santiago Caputo debería tomar un rol más formal dentro del gabinete? No me quiero meter ahí. Esa es decisión del presidente. ¿Y qué avisoran estos cambios para usted? Bueno, esto que te digo, que por ahí de la presidencia, y por eso digo, de Casa Rosada y en la dinámica del día a día, que yo estoy ajeno a eso, se ven distintas eventualmente necesidades por circunstancias. Hay también gente, digamos, que cree que puede haber cumplido ya un rol, de manera que esos cambios los veo y es natural que ocurran. Y Javier está obsesionado con su trabajo, como él le dice, ¿no? Con lograr que la Argentina sea grande de nuevo, sacarle el peso del Estado a la gente. 2025 lamentablemente fue un panorama de pulverización y de destrucción de todo lo que venía y tenía que ser validado en el Congreso, que venía del Ejecutivo. Ahora, gracias a Dios, fue validado esto por la gente, que es una responsabilidad muy grande y no hay que ser muy... ponerse a trabajar y tomar doble esfuerzo de todo esto que necesitamos todos los días validarlo. Por eso hay que ser humildes con esta cuestión, pero sí es un buen guiño que nos ha dado la gente. Tomás, ¿le querés preguntar al diputado? No, la verdad que lo quiero felicitar. Si dice que está en la Cámara de Diputados ahora, la verdad que no me queda otra cosa. Sí, pensé lo mismo. Sí, la verdad, no es normal. ¿En serio? Un viernes a las 11 de la noche llamó la atención. Bueno, es un gran ejemplo, porque mirá que le he pegado fuerte con la cosa de que canta y guitarrea. La verdad es que está bueno saber esto también. No tenía noción de que estaba ahora en la Cámara de Diputados. Felicitaciones, nada más. No, bueno, debe haber otros diputados también que lo hacen. Yo aprovecho para decir, tengo muchas críticas al reglamento de la Cámara. Escribí en La Nación, después de cumplir 1 año y 2 meses, creo, muchas cosas que creo que habría que cambiar. Necesitamos también tener votos para eso, y hasta incluso sería, que no lo voy a conseguir, pero sería bueno simplemente por un acuerdo autorregularnos en la Comisión de Presupuesto. No puede ser que demoren lo que demoren las comisiones que hablan de la libertad de expresión, cuando en definitiva el tiempo es el factor más escaso que tenemos, y dan unos discursos políticos, no hablan del tema de presupuesto. Es una cosa que a mí me desespera. Les quiero compartir ambos un tuit de Mario Lugones. No se preocupen, no tiene que ver con ningún pedido de renuncia ni nada, sino que tiene que ver con lo siguiente, que es querer leerlo, Rochi. Dale. Sí, claro. Felicitaciones, Manuel Adorni, por tu designación como jefe de gabinete. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Agradezco a Guillermo Franco por su acompañamiento todo este tiempo, quien ha brindado un gran servicio a este proyecto transformador liderado por el presidente Javier Milei, así como a Catalán Lisandro por su tarea como vicejefe y ministro del Interior. Berti, antes de despedirte, me gustaría preguntarte algo que me parece fundamental. ¿Crees que Javier Milei debería tomar la decisión para oxigenar de alguna forma el gabinete, cederle algún espacio a Mauricio Macri, ya que ahora están manteniendo también una cena privada? No, de vuelta, Rochi, eso no te imaginas, no puedo tomarme esa licencia. Una opinión. De opinión podemos tener todos. No, pero creo que mi opinión tiene que ser ubicada. Lo mismo que le preguntes a Mario Lugones sobre infraestructura. El tipo está en la parte, me parece, de salud, y cada uno me parece en lo suyo. Hay que saber. Generalmente los políticos piensan que pueden opinar de absolutamente todo. Pero son parte de un mismo equipo, no dejan de ser parte de un... No, por supuesto, pero digamos, como yo no estoy involucrado en la estrategia y demás, opinar, y eso me parece que sería solamente disruptivo, y estoy concentrado ahora en el tema de presupuesto, que es bastante trabajo y es un desafío importante, Rochi. Bien, le agradecemos profundamente, Berti. Bueno, gracias por el tiempo. Un abrazo. Tomás, que siga laburando, ¿no? Sí, por supuesto. Y gracias, Tomás.
Un placer. Gracias, abrazo grande. Un abrazo, buen fin de semana. En El Tasador, tu futuro vale oro. Si necesitas vender joyas, brillantes, relojes o antigüedades, ni lo dudes, visita el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810. Cuentan con estacionamiento gratuito y pagan hasta 330.000 pesos el gramo de oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Mirá. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Limpia la moto, lubrica las bisagras, elimina óxido, ahuyenta roedores, afloja tuercas y tornillos, abrillanta ruedas, protege plásticos. Nuevo lubricante multiuso Walker W400, 10 veces mejor. Y gracias a Marcelita Lescano por todas las cosas ricas que nos manda, tartas, medialunas, masitas secas y sándwich de miga que son una delicia. La encontrás en Brasil 574, en Instagram como @la nueva San Telmo y si no la llamás al fijo al 4307-7592. Muy bien, hoy más que nunca podés ser propietario con viviendas Blessed House, viviendas sustentables hechas con materiales de primera línea, ideales para instalar en terrenos o terrazas al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestra cuenta de Instagram, @BlessedHouseOficial. Dale like, escribí la palabra crónica y te bonificamos el 10% en el valor de tu reserva. Viviendas Blessed House, un hogar para tu familia. Mira. Bueno, Blessed House, muchas gracias por la vivienda, un sueño hecho realidad. Nos entregaron nuestra casa de Blessed House y estamos muy conformes, muy contentos. Gracias a Blessed House y a los chicos por hacernos la casa. Quiero agradecerle a la empresa Blessed House por la casa muy linda. Compra oro, alhajas, plata y brillantes. Cuando se trata de buscar seguridad, hacelo con toda confianza en Pria y Joyas. Encontrarnos en la Prida 141, Lomas de Zamora. Cuando se trata de vender o comprar oro, relojes, plata, diamantes y alhajas, la seguridad y la confianza son lo primero. Pria y Joyas, el mejor valor y la garantía asegurada. La Prida 141, Lomas de Zamora. Ya está, ¿no? Ya está. Empieza el fin de semana, ¿no? ¡Qué semanita, Dios Por mío! Dios. Bueno, gracias, lógicamente, en primer lugar a ustedes que están del otro lado, que confían en Crónica y en Tierra de Nadie. Un abrazo grande a la tapera. Gracias, Rochi, un placer toda esta semana que Gracias a ustedes por estuviste cubriendo a recibirme. Nahuel. Y a todos los que están del otro lado. Siempre bienvenida. Pablo, bueno, es lo que hay, ¿no? Azul, Es lo que hay. Los buenos son los de azul. Gracias, Pablito, Gracias. querido. Bueno, nos reencontramos el lunes, ¿no? Si Dios quiere, acá en Tierra de Nadie a las 21 horas. Buen fin de semana. Estudié agrimensura, que está bárbaro, hay laburo y buena vida. Qué hermosura la agrimensura. Hubo una época en que Mar del Plata era el epicentro del glamour y la pasión por el cine. Y hoy, esa pasión renace con más fuerza que nunca. Te invitamos al 40º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El Renacer del Esplendor. Noviembre de 2025. Volvió Black Carrefour. Solo por este fin de semana. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos, cremas, cervezas y shampoo. 40% de descuento en marcas seleccionadas de cacao, galletitas y gaseosas. Carne picada especial en ovillito a 7.790 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Tenés más de 650 sucursales de retiro gratis. En Lario cumplimos 110 años desde que nuestro bisabuelo vino a la Argentina. 110 años de historias, 110 años de recetas, 110 años de sabores a lo Lario. 110 años de los mejores fiambres artesanales con amigos y mesas largas con toda la familia. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. Tanti auguri, Lario. Una más. Una más. Una más. La proteína natural de la leche contribuye a mantener y aumentar la masa muscular para dar siempre una más. Elegí Protein de la Serenísima, la única leche con 50% más de proteína. Nutrición pensada para vos. Espacio para el producto, check. Precio con oferta, check.
3x2 en vinos, champañas y galletitas dulces. 70% en la segunda unidad en papel higiénico Higienol. También encontrás las ofertas en bea.com.ar. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Pasa por un concesionario oficial Volkswagen y con la compra adicional a tu servicio, llévate un juguete original y celebra los 30 años de Toy Story de Disney y Pixar. Volkswagen. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 8.200 millones de pesos. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. A los argentinos todo nos pasa por la panza, incluso la manera en la que nos ponemos apodos. Si no sabés las señas en el truco, sos un queso. Y si tardás mucho, sos lenteja. Dale. ¡Mal temido! Si no ayudás a poner la mesa, sos un pancho. Y si se te va la mano con el sifón, sos un salame. La panza argentina siente muchas cosas. Y si aparece el dolor, Sertal. Doble acción, antiespasmódico y analgésico. El alivio para el dolor de panza argentino. Del 27 de octubre al 2 de noviembre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Máquina de afeitar Gillette 2 filos, Ultra Grip, por unidad 759. Desodorante Dove original por 150 centímetros cúbicos, 3.135. Tu mayorista. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Quiero tener el aire de deporte. Inverter X, con inteligencia artificial que ajusta la temperatura y un motorcito inverter que ahorra hasta un 50% de energía. Ahora todos pueden tener el aire de DePaul. Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás del país y más online. Este sábado no te lo podés perder. 20% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Sí, sin tope. Si sos socio Más Club, 4x2 en vinos y espumantes y en todas las cápsulas de café. 70% de descuento en la segunda unidad exclusivo Más Club en gaseosas seleccionadas. 2x1 en galletitas Oreo, en Dab y en cuidado oral Colgate. Si sos fanático de las ofertas como Moldavsky, no te pierdas nuestro Black Friday en Chango Más. Si tienen ganas de ahorrar, el auténtico Black